Hola, Itzelita, buenas noches, mi reina. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi preciosa? Buenas noches, bienvenida. Gracias por venir a acompañarme. ¿Cómo estás, mi corazón? ¿Cómo están? Por fin me conecté. Hice una mal conexión, chicos. Ya se dieron cuenta que la Ingrid nomás no da una con esto. Ya me había conectado y lo puse en no listado y ya no supe cómo ponerlo en público. Y ay, no, se los juro, batallé y dije, bueno, mejor me salgo y vuelvo a hacer otra vez la transmisión. Oigan, chicos, no doy una, ¿verdad? Buenas noches, chiquillos. Gracias por tenerme tanta paciencia y por estar aquí conmigo acompañándome. Ya saben, ustedes son los consentidos, dice mi esposo. Ahorita bajo contigo, mami. Ok, mi amor. No te preocupes, mis corazones. Pues el día de hoy vamos a hacer una, ya saben que vamos a cocinar algo súper facilito. Ya saben que les había comentado anteriormente que a nosotros comemos huevo a cualquier hora del día, ¿verdad? Pero la receta que les voy a compartir el día de hoy es súper importante porque miren, la pueden usar para desayuno, la pueden usar para cena. Ok, lo voy a hacer súper sencillito para que no necesiten muchos ingredientes y vamos a preparar, miren que tengo por aquí, vamos a preparar un atolito de avena bien facilito con poquitos ingredientes también. Algo sencillito, fácil y ya saben, bien llenísimo de sabor. Bien mareada, en serio, mi reina, andas mareada porque yo te mareé. Es que me acordé cuando me dicen que ya ven que el otro día que traía la cámara de pared para que dicen la Ingrid camina bien rápido, los marea. Ay, yo voy a empezar con mis fallas técnicas. Les digo, mis amores, que así he estado. Miren, dije, ay, que estaba súper feliz y según yo bien contenta porque dije, no, pues ahora sí estoy puntual, ahora sí estoy a tiempo, no hubo ningún inconveniente y ta. Ay, se los juro que ya esto parece de película, hasta me dio risa. Dije, ya ni me voy a estresar. Miren, si se dan cuenta, ya hasta no estoy tan calurosa ahorita porque no ando tan presionada. Dije, lo voy a tomar con calma, Ingrid, con calma. Ay, chiquillos, ya aprendió, ahora sí ya te pusiste tus moños, quién sabe por qué anda muy mañosa esta cosa. Pero bueno, mis amores, dice Antonio Fernández, hola, dice, ¿de qué trata tu canal, hermosa? Hola, Antonio Fernández. Primeramente, bienvenido y muchas gracias por venir a visitarnos y por entrar a este canalcito, mira, donde vamos a preparar una receta bien sabrosa. Aquí compartimos recetitas los lunes y los miércoles bien deliciosas. Entre 7:30 y 8 de la noche ya andamos por aquí, mi corazón. Así es que si gustas acompañarnos, quédate. El día de hoy vamos a hacer una receta que la pueden hacer para desayuno, para cena, y vamos a hacer un atolito de avena bien facilito y bien llenísimo de sabor, ¿ok? Aquí la Ingrid les comparte recetas que son bien facilitas, así que no se van a preocupar por eso de que digan, ay, ni le entiendo a nada lo que nos dice esta fulana. Miren, ya me ando confundiendo mis corazones. Voy a poner por aquí a tatemar los chilitos porque miren, lo importante de esto es que lo vamos a hacer, este huevito lo vamos a hacer como un tipo caldillo de huevo, sopa de huevo, no sé ustedes cómo lo lleguen a conocer, y lo vamos a hacer con este chile. Recuerdan que en un live anterior me vi tan boba, la verdad, que dije, ay, Ingrid, tienes pena, la verdad, no tienes perdón de Dios. No me acordé cómo se llamaba el chile y se llama puya, háganme cuenta que es primo hermano del guajillo, así, casi lo mismo. Nada más que este es un poquito más picante, pero entre el guajillo y el chile de árbol, obviamente está medio. Así es que picoso no va a estar. Entonces, como lo vamos a hacer, miren, con unos tomatitos y va a ser una salsita bien sencillita, así es que no va a estar muy picosa, va a quedar, al contrario, perfecta para este delicioso platillo. Miren, chicos, yo estoy ahorita pero bien desatada. Ando con café y ando tomándome una agüita de uva. Ay, no. La Ingrid que de plano le encanta andar en pilas, ¿verdad? Pues vamos a empezar con la receta, chicuelos. Bueno, sí les quiero quitar mucho el tiempo, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? Miren, ya saben que la Ingrid está disfrazando sus trastes. No lo disfrazo, chicos. No, lo que pasa es que así se pega un poquito menos y pues ya mejor así que quede en el aluminio, ¿verdad? Pero miren, voy a necesitar 7 piezas de chile. Para eso lo que voy a hacer es bien sencillito, sencillitín. Miren, por aquí, mis amores.
Oigan, chicos, no se alcanza a escuchar el ruido, es que yo no sé la verdad. Ay, ya va a empezar a learguearse esta cosa, ¿verdad? Les digo una cosa, siento que con este teléfono que tengo me está fallando mucho la señal y desde que estoy grabando con esto me doy cuenta que batallo mucho, chicos, con la señal del internet y no sé por qué. Yo por eso quería mi otro teléfono, aunque estuviera más viejito, pero miran qué bueno era. Con él podía grabar mucho mejor, mucho mejor. Ay, ya se recuperó un poquito la señal. Por aquí voy a estar al pendiente, ¿ok? No se ve bien la cámara. Miren mis corazones, los voy a voltear un poquito. A ver, los voy a marear un poquitín. ¿Sale, vale? Poquitín. Ahí está. Ahí me di que tengas. Ahí está, ¿verdad, mis amores? Ahí pueden ver un poquito mejor, ¿verdad? La idea es que miren cómo hago la preparación de la receta y ya saben que ahorita nos quedamos en el mitotito un ratito. Ah, es que a la Ingrid le encanta el chisme, chiquillos. Jan Ramírez, hola Jan, buenas noches Jan, bienvenido, gracias por estar aquí. Se dan cuenta que Ingrid está más feliz el día de hoy y ahora me siento más contenta, van a decir ustedes, y yo que tengo la culpa. No, chicos, no andaba enojada, no andaba de malas, pero me he sentido distraída, se lo he estado, dice. Yo pensé que tantos cambios que iba a tener últimamente, así que han pasado en mi vida, de improviso, no iban a repercutir en mi día a día y la verdad me han traído como que, si estoy medio sí que me han traído peor, chicos, ¿eh? Y como que de repente se me va el hoyito más de lo normal. Pero hoy no, hoy sí voy a andar bien platicadora, bien así, ahora sí no voy a andar como que disbalagando tanto. Ay, les digo una cosa, me estoy tomando este café sin azúcar. Ay, no, no se vale. ¿Por qué? Porque a la Ingrid se le olvidó. Miren, sencillito, chicos, voy a agarrar y le voy a dar una salita a estos 4 tomates. Porque a mí me encantan las salsas tatemadas, chicos. La salsa tatemada siento que tiene más sabor. En lo personal, a mí me gustan más, ¿verdad? Entonces, miren, facilito. Vamos a poner estos tomatitos. Pero, miren. Voy a poner poquito aceitito aquí, miren, poquito, para darles una mareadita. No, les voy a dar una engrasadita nada más así rapidito, miren. Para que agarren calorcito y que estén bien tatemaditos deliciosos. Vamos a poner también los chiles y también a mí me gusta darles una rochadita porque hay que dejarlos que se tatemen un poquito, hay que estarlos revisando. Yo les puedo decir que pueden ser unos 3 a 5 minutitos a los chiles puya, pero sinceramente, chicos, tiene que ver mucho la temperatura que está, el comal, todo eso, ¿verdad? Entonces mejor por tiempos, ¿para qué les digo? ¿Verdad? No quiero quedar mal en ese sentido porque luego la Ingrid les dice una cosa y luego sale con otra. Ah, no, pero eso sí, las recetas, chicos, sí están bien deliciosas, ¿eh? Así es que desmiéntanme. Ya han hecho alguien por allí una recetita de la Ingrid y van a ver que no les miento, con todos los ingredientes que les ponemos queda bien perris y buenísima. Buenísima. Ahorita les voy a leer mis corazones, ¿eh? Nomás quiero ir poniendo rapidito los chilitos y listo. Esta es una receta que la neta, no se pueden imaginar. La van a querer hacer todo el tiempo. Porque les digo, lo pueden usar desayuno. Es más, yo para decirles la verdad, yo les digo que la recomiendo para desayuno, para comida, pero sinceramente yo me la comería a cualquier hora del día. Y lo vamos a hacer sencillita. Ahorita que esté lista les voy a decir cómo más la pueden acompañar con otros ingredientes extras que le puedan poner para que todavía la hagan con más variedad. Ay, no, esta cosa ya se puso perrucha con la Ingrid. Pero esto no lo voy a permitir. A ver, esto no lo voy a permitir. Esto no me va a ganar a mí. Espérenme, chiquillos. Ay. Ahora sí, ya no. Dije, esto siempre se pone roñoso. Ay, déjenme, voy a poner un poquito de azúcar en mi café, mis amores.
Chisme, cuente, dice AM. Bienvenido primeramente, AM. Al contrario, cuéntanos un chismesazo. Hablando de chismesazo, estoy bien entrada, chicos. Les dije que, bueno, medio entrada porque no miro todo completo. Nomás estoy viendo cortitos y escuchando los cortos de la casa de los Famish. Está bien emocionante, bien emocionante, bien emocionante. Emocionante porque me encanta todo el mitotazo de la Chanik. Ay, esta Chanik, la adoro la Chanik. Es transparente y me encanta. Así que, hablando de mitotes, eso me trae bien a mitotada, mis chicos. Miren. Los tomatitos, ir al chile que rapidito empieza a agarrar calor. Miren, luego, por eso les digo que hay que revisarlos, porque es bien importante que no se vaya como quedar bien tostado de más, porque saben que, chicos, se puede amargar. Este tipo de chiles se ponen amargositos. Este tipo de chile me encanta utilizarlo porque tiene esas notas de sabor ahumado. Y ese saborcito, lo que es a mí ahumado, ya saben que lo pueden utilizar para adobos, para todo ese tipo de cosas. Y me encanta ese tipo de sabor. A mí en mi paladar es algo que me encanta, es exquisito para mí. Por eso me gusta utilizar mucho y de preferencia ahorita estoy tratando de cuando voy y me surto en el súper traer variedad, ya sea un poquito de chile, ya sea guajillo, pasilla, el chile ancho, o sea, de varios. Ahorita quiero empezar a traer cascabel. El morita sí lo uso, chicos, pero muy poco. Ay, pero con el chile morita te avientas unos guisados con carne molida y papitas bien sabroso, sabrosísimo. Miren, los tomatitos era una toreadita. Espérenme un poquitín. Los tomates eran una toreadita. Nada más, ¿ok? Como mira. Ya está. Ahora sí, es que traigo la preocupación de esto, chicos, por eso no me quiero distraer mucho, porque la verdad, estos chiles pullita están agarrando calorcito bien padre y no quiero que se me vayan a quemar. Entonces, le quiero abrir espacio. Ahora sí, miren, vamos a acomodarlos bien. Si ustedes tienen un sartén más grande cuando no hagan estas cosas, pues mucho mejor, ¿verdad? Porque así está muy reducido y es un poquito incomodito. ¿Ok? Pero miren, chiquillos, vamos a dejar, bueno, es que no me quiero ir brincando, ¿vale? Decir, vamos a ir haciendo el atolito, no porque luego se van a perder como hace la Ingrid. El atole bien sencillito de avena. Mejor hay que terminar de hacer los chilitos y mientras platicamos, ¿verdad? Recuerdo que alguien me dijo el otro día, con calma, amiga, con calma. Sí, es cierto, la Ingrid quiere correr. Fabricio, hello Fabricio, hola, ¿cómo estás, Fabricio? Bienvenido, gracias por estar aquí acompañándonos una vez más. Rulas, ahora estás aquí con el asaltacuna, Rulitas. Hola, Rulas, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Dice, yo quiero aparecer en la casa de los famosos. ¿En serio, Rulas? Puta. Ay, no, qué miedo, a mí sí me diera miedo, la verdad. Imagínate, ahí sí te van a estar viendo hasta cuando te sacas el moco. Aquí de perdido uno corre y no te das cuenta. No es cierto. Pero ahí, chicos, ahí de plano no hay para dónde hacerse, no hay privacidad. Creo que no tienen privacidad para nada. Ay, ya se empezó a inflar lo voy a sacar. Ay, no, le falta un poquito de este lado. No seas así, Ingrid. Ay, chicos, hoy mi trapo moradito para estarme secando y limpiando. Ahora sí lo voy a tener bien presente. Este trapo solamente va a estar aquí y todos los que voy a utilizar los voy a estar poniendo de este lado, me lo voy a colgar. Porque mi trapito morado lo lavé y lo dejé,
así como al aire libre para que no, porque no me gusta estarle echando mucho a la secadora, se hacen medio raritos. Y y lo olvidé, allá está afuera. Entonces chicos, voy a cambiar de trapito. Miren qué facilito. Esto ya lo voy a dejar así. Listo. Vamos a dejarlos aquí tantito, que se terminen de torear con ese calorcito. Creo que agarró un poquito, mira, les dije. Aquí no se esconde nada, chicos. Aquí la Ingrid no les miente de nada. Miren, les quiero decir la verdad, para que vean que yo no soy mentirosa. Miren, les dije, lo ideal es que queden más o menos así como toreaditos, ¿verdad? Que no se vayan a carbonizar. Miren lo que me pasó. Oigan. Entonces, así ya se hace amarguito. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidadito en ese sentido. Yo ese no lo voy a echar. No pasa nada. Si me hace falta, pues le pongo. Pero les digo, hay que tener cuidadito porque ya cuando llegan a ese extremo, entonces se ponen amargositos, ¿eh? Y la verdad sí, porque ya me ha pasado muchas veces. No crean que nada más una sola vez. Miren qué rico. Ok, miren. Muy sencillito está ese asuntito por aquí. Para esto, pues la Ingrid, no me traje las tijeras, sí. Ok, la Ingrid le va a quitar la colita y los vamos a poner así. No hay ningún problema, chicos, porque acuérdense que la Ingrid lo va a colar, ¿ok? Si ustedes también tienen para colarlo, lo cuelan. Si no, le quitan las semillas antes de poner a hacer todo esto, ¿ok? Ya una vez que están abiertos, así como tipo almejitas, todas se par en par, entonces lo pones a tatemar. Vamos a echar aquí con las tijeras los 4 tomatitos. Aquí tengo ajos, le voy a poner unos ajitos. A ver, es 1, 2, son 2 ajos y medio. Promedio más o menos les estoy dando porque son chiquitos, ¿ok? Más o menos juntándolos es como si fueran 2 piezas de ajo y medio, ¿ok? Por este lado tengo una cucharadita de cebolla en polvo. También le voy a poner unas pimientas enteras, si se alcanzan a ver, ¿verdad? Miren, aquí están las pimientitas enteras. Yo se los echo al iceberg, chicos, ¿eh? Ustedes ahí le pueden ir calculando más o menos como que tanto viene siendo. Vamos a ponerle una cucharadita de pimienta entera, ¿ok? Porque como esta está enterita, es más fresca y obviamente es más fuerte, es más intenso su sabor que la que ya está molidita, ¿ok? Entonces, le puse pimienta, ahora voy a agarrar lo que es el comino. Miren, comino, ¿qué chicos? Comino enterito, miren. Ay, todavía tiene sabor, todavía tiene olorcito. ¿Por qué tiene su olorcito? Porque ha estado en un lugar oscuro, tapadito, en que no le está dando la luz y no ha perdido su aroma, así que todavía está rico. Entonces, después de esto ya le pusimos la cebolla. Consomé. Vamos a agarrar una cucharada, le voy a poner 2 copeteadas. ¿Saben por qué? Porque esta es cucharada chica. Esta es cucharadita, pues, para que me comprendan. Y pues por aquí tengo el respectivo cilantro. Este cilantro ya está más para allá que para acá, pero todavía está bueno, chicos. O sea, no lo vamos a dejar solito. Véngase. Vamos a poner un poquito de cilantro, nomás hay que quitar esta que está oxidadita. Y pongamos otras ramitas por aquí. Listo. Ok. Y por último le voy a agregar una pizca de sal, chicos. Una pizca de sal. Para reforzar bien el saborcito. Ah, no, así, bastantito. Ok, déjenle hago la manita. Así. Ay, ¿saben qué? Me voy a poner aquí un trapo para estarme secando más fácil aquí. Y este pato. Ay, chicos, ya está entrando la Ingrid en calor. Ahora sí, mis amores, vamos a echarle la agüita para hacer esta salsa bien rapidito. ¿Ok? A ver.
vamos a echarle. Quiero tener la salsa lista porque lo demás, ay chicos, es lo más facilito del mundo. Así es que esto es lo más importante, la salsa. La salsa es lo más importante. Ok, vamos a darle hasta que tapa la verdura, ¿ok? Esto es hasta que tape, hasta que llegue a la verdurita. Si no lo hago de esta manera, chicos, me va a quedar más espeso y de todas maneras le voy a tener que agregar. Una vez que ya está listo, pues vamos a molerla, ¿ok? Vamos a ver cómo queda bien deliciosa, miren. Miren, ay, 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 qué rico. Chiquichichín. Ay, Ingrid, ¿qué te pasa? A ver, vamos a conectarlo aquí. No creí que estuviera tan bueno una salsita con este chile nada más, la verdad. La primera vez que lo hago nomás con el chile, y la neta, todavía no está y está bien carísima. Tiene que estar bien molidita, chicos, se ve que necesita, porque tiene que estar lo más molidita que se pueda, ¿ok? Javier Navarro, hola Javier Navarro, bienvenido, gracias por estar aquí acompañándonos. Y te enteraste de lo que pasó en Venezuela. Fíjate que estaba viendo algo así, dame un tantito, espérame tantito, ¿eh? Jan, cuéntanos, fíjate que le pregunté a mi esposo, porque le digo, oye, ¿cómo están pasando puras cosas de allá de Venezuela? Y miré que estaban pasando en vivos y como que la gente estaba así como, ¿cómo se puede decir cuando están como peleando y todo? Pero no sé por qué, chicos, no sé por qué, estoy muy ajena a todas esas cosas como que de gobierno, política y todo eso, no sé ni qué es lo que pasa. Pero suena que es algo interesante porque la verdad, miré que estaban pasando mucho respecto a eso. Y en su momento les digo una cosa, chicos, la neta. Yo no me meto a mirar cuando están pasando algo en vivo, que sea alguna riña, algo. Bueno, obviamente, pues eso se ve mucho ahorita en cuestiones de la guerra, ¿verdad? Y esas cosas, yo, bueno, les voy a decir la verdad, estoy bien ignorante en ese sentido. El que es bien bueno para esas cosas es mi esposo, chicos, porque a mi esposo sí le gusta estar, bueno, le gusta mucho informarse en ese sentido, le gusta mucho todo lo que es la política y esas cosas. Le gusta estar ahí como, pues él dice que le gusta no vivir ignorante en ese sentido. Y él me dice, deberías de aprender un poquito. Digo, yo sé, amor, que sí, pero la verdad con tantas cosas que la Ingrid carga, o sea, son como que de las cositas que no les pongo en mi cabeza nunca. Pero está interesante, chicos. Cuéntanos, Jan, cuéntanos en mi totazo qué pasó. ¿Qué pasó? Porque eso nos ha traído vueltos locos, aunque no crean, en noticias. Es una noticia bien importante, pero no entiendo qué es lo que está pasando. Miren, chicos, le puse un poquito de aceite. Ahorita te leo, ¿eh? Javier Navarro, ¿de qué hablan mis corazones? ¿Quién es la consentida? Itzel. ¿Quién es la consentida, mi amor?
Dice, no porque me regañan porque es la consentida. ¿Quién es la consentida, mi reina? Hablan de Alecita, ¿eh? Alecita no ha podido venir, mi corazón. Ya anda por aquí, mi Alecita, mi reina. Mira, no digas que Alecita es la consentida, mi reina. Ustedes son las reinas de aquí, de la casa. Ya saben que son las reinas de la Ingrid, porque son las dos más chiquitas que siempre me están aquí echando porras. Y ya saben que son las reinas de la casa. Ah, no, la Ingrid es la reina de la casa, ustedes son las princesas, pero son las reinas del chat, chiquillas. Itzelita, Itzelita, yo te quiero mucho a ti. Eso piensas que tú no, pero eso sí, sí, sí. Miren, chicos, miren, facilito esto de la Ingrid, ¿eh? Miren, no les voy a quitar tanto tiempo en estarles diciendo cómo voy a hacer esto. Va a estar bien delicioso, sencillito y perris, perris. Ay, la Ingrid es su locura. Les dije que iba a empezar ya con mi locura, chicos, ¿eh? Así es que me van a aguantar ahora para que se les quite si digo cada disparate. Miren, pues facilito. En lo que ya nos platica qué es lo que está pasando por ahí en Venezuela, vamos a ir preparando el ingrediente estrella, mis corazones. El ingrediente estrella. Miren, facilito. Voy a necesitar... Yo voy a hacer 7 piecitas de huevo, chicos. Les voy a decir por qué. Porque mi intención es que quiero que me quede para otro día. Ay, ¿qué les cuento? Les cuento. Recuerden que les dije de la pasta. Me creerán que los días que no he estado cocinando, chicos, estoy comiendo de las comidas que nos ha estado quedando en los lives. Y la verdad, yo súper feliz. Soy súper feliz. Es que sinceramente, mira, si no hay tiempo y haces bastante comida, pues está súper padre que quede ahí. ¿Hace cuánto hice la pasta, chicos? Recuérdenme, no recuerdo cuándo hicimos la pasta. ¿Cuándo hicimos la pasta en salsa blanca con las salchichitas esas bien deliciosas? Ah, pues el día de hoy me aventé la última pasta con unos huevitos bien sabrosos y comí riquísimo. Y no me vayan a decir que ya no estaba buena, porque sí, chicos, sí estaba buena porque estaba bien tapadita en su topper. Y acuérdense que les dije que por eso la puse por separado, la pasta y la crema. Y me duró, fíjense la fecha, hasta hoy me la terminé. Bueno, obviamente no comía todos los días, ¿verdad? Pero lo que voy, pues, o sea, me duró para comer bastante. Y eso que hice 2. Y somos 2 personas, ¿ok? Chicos, miren, facilito estoy agregando las 3 piezas de huevo. Ya, ¿qué nos cuenta? Ah, Ingrid, dice, ¿te enteraste? Ah, se quedó atrás. Les digo que se me quedan los mensajes retrasados, chiquillos. A ver. Hay mucho terror, dice, por parte de los ciudadanos. Dice que no salen de la casa por temor a lo que les puede pasar. ¿Pero por qué? Hay mucho... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay guerra allá o qué es lo que está... ¿Qué es lo que está sucediendo? El mismo pueblo, narcotráfico, ¿qué es lo que está pasando que los tienen así? ¿Hay toque de queda o qué? La verdad no entiendo, pero ay, ha de ser feo. Aunque les diré, ustedes van a decir que qué extremista soy, pero es que aquí en Tijuana también, chicos, en Tijuana también. Claro que no está así como aquí, ¿verdad? Como allá ahorita sucediendo eso. Pero ya ven que no pasó hace poco tiempo, que pasó que hicieron toque de queda y que muchas personas pues hacen caso omiso porque a veces no creemos que van a suceder ese tipo de cosas. Aquí en Tijuana casi no suceden a este extremo, pero sucedieron, chicos. Estuvieron quemando carros, estuvieron quemando unidades de transporte público, estuvieron haciendo muchas cosas que, para serte sincera, sí te puedo creer que sí existe que ese miedo, porque daba miedo salir. Y era uno de los casos que, increíble, que Tijuana estaba solo a las 11 de la noche, para que Tijuana estuviera solo en el área del centro y que ya no hubiera transportes y todo eso. No, hombre, era algo feo, feo. Así que pobrecita gente, chicos. ¿Por qué existe la maldad, chicos? ¿Por qué? No sé. No sé por qué tiene que existir tanta maldad. Miren, mis amores. Mis corazones, chicos. Cada vez que yo diga mis amores, regáñenme, chicos, porque el único amor aquí en la vida mía son mis enanos y mi bebé. Ah, no, y mi esposo, mis enanos y mi bebé. Y mis bebés, perdón, y mi esposo.
y mis hijos y mi familia, ¿verdad? Pero hablando ahorita. Miren, chicos, aquí tengo las 7 piececitas de huevo. Les digo que la Ingrid sale con cada burrada. Aquí, miren, facilito le voy a poner, una pizquita de sal. Aunque ustedes me digan, aunque me juzguen y me critiquen, pero la Ingrid le va a poner consomé. Me vale, me vale, me vale, chicos. A mí me encanta. ¿Por qué? No lo sé. Mira, esto va a ser sencillito. Vamos a hacer una torta de huevo, ¿ok? Así se le llama aquí esto. En otros lugares ustedes lo conocen, creo que como tortilla de huevo. Y aquí nosotros lo conocemos como torta de huevo, ¿ok? Miren. Para que esto les voy a recomendar muchísimo que si ustedes quieren hacerlo más rendidor y que el huevo lo dupliquen, porque lo pueden duplicar su porción, entonces les recomiendo que lo pongan a fuego medio y lo tapan, y de esa manera se va a inflar el huevo, y obviamente infladito pues obviamente es más rendidor, ¿ok? No sale tan apretadito y pues ya puede servir más porciones, chicos. Así es que ese tip se lo recomiendo muchísimo, ¿ok? Entonces para eso yo voy a poner poquito aluminio, porque no tengo tapa para eso, pero no pasa nada. Mira, el aluminio no se raja aquí en esta casa. A ver, mis amores. No, ay, ya le di en la boca a la Ingrid. Mis corazones. Ay, es que no sé por qué cambié. Es que yo lo digo con todo mi corazón, no sé por qué. Ay, ya me fui a otro live. Yo solita me estoy traicionando. ¿Se dan cuenta cómo yo sola me traiciono? Ya me ando pasando a otro lugar. Iram dice, hola guapa, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Iram. Gracias, bendiciones igual para ti también y para tu familia. Muchas gracias y bienvenido por estar aquí con nosotros. Mira, Jan, perdón, Iram. ¿Ya ves, Jan? Iram, el día de hoy estamos haciendo una receta bien padre. Y lo más padre de todo, acuérdense que lo pueden usar para desayuno, para cena. Yo sé que muchas personitas van a decir, no, Ingrid, huevo para cena. No, sí, chicos, porque así como lo vamos a hacer el día de hoy, lo puedes hacer para una cena bien deliciosa, ¿ok? Miren, facilito. Ay, creo que me hizo falta más. A ver. Sí. Ay, ay, ay. Ay, les digo que estoy tan sensible de mis manos, pero ahorita voy a agarrar. Van a decir, ay, Ingrid, te quemas las manos, ¿no? Chicos, los traigo sensibles. Tengo los dedos bien sensibles y no sé ni por qué. ¿Cómo me doy unas quemadotas últimamente? Pero bueno, vamos a dejar que el huevo empiece a accionar. No, pues es que yo nunca les enseñé la salsita, ¿verdad? Ahorita les muestro. ¿Dónde está la cuchara que traía, pues? Ay, Ingrid, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Chiquilla, ¿qué te pasa? Le dicen a la Ingrid y no sabe qué dicen. Miren, chicos, miren qué rico se mira. O sea, que si ustedes creían que iba a quedar súper intenso su sabor y todo, no, y va a reducir. Ustedes han de decir, está líquida, Ingrid, está líquida, tiene semillas, tiene cascarita. No, chicos, va a reducir todavía una vez de que lo vamos a poner a hervir. Porque les digo la verdad, esto está buenísimo. Y ustedes no me creen, le voy a dar una buena sopeteada. Miren. Para que vean. Lo voy a meter porque obviamente pues no está limpia, no le he probado ni nada, pero quiero mostrarles así. Miren. ¿Y no está? Ay. Está riquísimo. La verdad, ¿qué les puedo decir? Está buenísimo. Si tienen peques en casa, chicos, no se preocupen porque no está nada picante. Eso de que dicen, ay, está picosito, ese chile es un poquito menos picoso que el de árbol, pues ha de ser del de árbol que no está nada picoso, ¿eh? Porque en lo personal no pica nada. Miren nada más ustedes cómo se está inflando el huevito. Miren.
Miren, miren chicos. Miren cómo está inflando. Bueno, más bien ya infló un poquito. Obviamente mi sartén está muy más amplio. Pudo haber inflado más, ¿verdad? Pero son 7 piezas las que estoy utilizando. Y pues después de eso, pues vamos a partir esta. Y... ay, vamos a dejarlo poquito, chicos, poquito, poquito. Poquito, que agarre ese calorcito por abajo. Y ahorita viene lo bueno. Ahorita viene lo bueno. Ahorita van a ver cómo va a quedar esta ricura que la Ingrid está haciendo aquí. Está bien deliciosa. Ay, chiquillos, miren qué delicioso está esto. Chiquillos culinarios, miren, una vez que ya está, sí se alcanzan a ver bien, chicos, miren. Vamos a agarrar, bueno, yo voy a agarrar, iba a agarrar esta, pero, ay, no, como me encanta ensuciar trastes, ¿verdad? Miren, nada más voy a empezar a partir así. Miren, 1, 2, y ya empiezo a sacar cuadritos así. Ustedes los empiezan a hacer del tamaño que quieran, ¿ok? Y ya cariñosa, meterte al lado, no sé lo que le pasa cuando te tengo a mi lado, al cuerpo, meterme al corazón. Miren. Quisiera poder traerlos aquí y traer el colador y que miren cómo vamos a echar la salsita. Pero no puedo, chicos, agarrar con las 2 manos. No puedo, no puedo. Entonces, miren, sencillito. Agarramos y agarro el colador, ¿ok? Y ahora sí. Ah, bueno, aquí voy a necesitar esta. Es que creo que la agarré y la eché ahorita al revés, pero ustedes están viendo todo el proceso ahí. Ya casi, mira cómo está quedando todo el exceso del chile. Está, miren, aquí está toda la cáscara, ¿ok? ¿Listo? Esto va a reducir, chicos, no piensen que se va a quedar así. Va a agarrar, va a empezar a hervir y esto va a empezar a ponerse un poquito más espeso, va a agarrar un poquito más de ¿cómo les puedo decir? De cuerpo, ya que ahorita lo que tiene es que está un poquito líquido, está un poquito flojito, ¿ok? Vamos a dejarlo así. Ay, Diosito santo, qué rico. ¿Por qué nunca había hecho algo con ese chile así solito nada más? Miren, esto lo voy a pasar para aquel lado, chicos, porque vamos a empezar a hacer el atolito de avena bien facilito, ¿ok? Miren, en lo que empieza a hervir esto. Para eso, pues hay que darle una tapadita. Ay, no, Ingrid, tienes un desastre con tus tapas de aluminio. ¿Ustedes son así como yo, chicos? ¿Ustedes también usan tapas de aluminio? No pasa nada, no, o sea, no los digo en mala onda, no pasa nada, está bien, está padre. Si no tienen tapas, pues miren, ya saben, háganme como la Ingrid. Ahora sí, lo voy a dejar a fuego bajo, no, medio. Fuego medio, chicos, para que empiece a sacar su calor. Para eso es sencillito lo que la Ingrid va a hacer. Adiós, ya te vas, Iram. ¿Cómo que ya nos abandonas, Iram? A ver, vamos a ver por qué nos vas a abandonar.
Yo juego free, jaja. A ver, dice, oye, Viner, ¿juegas a construir un barco para el tesoro? A veces. Me extraño hacer spam. ¿En serio? Rulas, ¿te gusta hacer spam? ¿Por qué, Rulas? Cuéntanos, ¿eh? ¿Y por qué ya no puedes en la otra cuenta? ¿Qué te pasó en tu cuenta, Rulas? Es bien peligroso, ya les dije hacer spam. ¿Yo por qué creen que no hago spam? Yo no hago esas cosas porque me da pena, chicos, pero sí es bien riesgoso, chiquillos. Y más tú que si estás haciendo un proyecto como este tipo de proyectos, te afecta muchísimo hacer esas cosas. Miren mis corazones, voy a poner por aquí, tengo... Ay, espérame. No, este trapo es mío, acá está. Para que vean que no se me olvida. Por aquí tengo 1 litro de leche, miren. ¿Ok? 1 litrito de leche fresca, leche entera. ¿Ok? Esto es mega, mega facilito. Para eso, chicuelos, la Ingrid le va a agregar lechera. Ok, híjole, ¿qué le pasó aquí a mi café? Déjalo tomar un poquitín porque algo le cayó. No. Ok, chicos, miren, facilito. No le voy a poner ahorita todavía mucho azúcar porque le quiero agregar leche condensada. Ay, no, me quito este trapo porque luego se me va a olvidar. Le quiero agregar leche condensada para poderlo endulzar. Entonces, bien facilito, le voy a agregar canela. ¿Dónde la dejé la canela? Aquí está. Tenemos canelita. Y para eso, pues le tenemos que agregar 2 cucharadas. Pero ese ya lo utiliza para los condimentos. Voy a traer una, chicos. Miren, 2 cucharadas de canela. No, y ¿saben qué? Le voy a dejar una nada más. Porque es 1 litro y va a estar bien intensa. Vox, hola Vox, bienvenido, gracias por estar aquí acompañando a la Ingrid a preparar algo delicioso, mis corazones. Ya casi está este guisadito que es bien sencillito, chicos. Uy, se está agarrando un calor bien padrioris. Déjame, empiezo a mezclar un poquito la canela para que no se vaya quedando en un solo lugar y no se vayan a hacer los grumos muy grandototes, ¿ok? La voy a empezar a disparcir un poquito. A mí me gusta que tenga mucho ese saborcito de canela, así es que miren, no le voy a echar esencia de vainilla ni esencia, nada de esto, chicos, ¿ok? Por eso le estoy poniendo la canela bastante, bueno, a mi gusto, para que tenga ese saborcito a canelita y más aparte le voy a poner la leche condensada que le va a dar ese sabor cremosito. Y pues que no va a necesitar tantos ingredientes. Miren, bien facilito y ustedes pueden hacer un atolito facilito. Vamos a echarle ahora sí. Miren, esta es leche condensada, chicos, ¿eh? Es una cucharada de esta le voy a agregar, ¿ok? Para endulzar. Ahorita a fuerzas. Mira, así que si tú quieres aprender a cocinar, debemos de aprender, chicos, que todos se tienen que ir probando. Si el que no prueba, nomás no. Así es que todo tenemos que probar. Probadita tras probadita tras probadita y así sucesivamente. Está buena, chicos. Miren, tengo media taza de azúcar morena. Le voy a agregar nada más un cuartito, ¿ok? Para ir checando, porque a mí me gusta dulce las cosas, pero para serles sincera, no me gusta muy dulce. Muy empalagoso, no. Miren, mis amores, vengan conmigo, agárrense, chiquillos, agárrense porque ahí vienen, ¿eh?
así. Miren, les voy a mostrar algo bien facilito. A ver, dice de Roblox. Ah, están hablando de videojuegos. Ok, miren. Quiero que ustedes vean esta delicia, este delicioso guisadito. Está riquísimo. Miren, chiquillos. Lo voy a dejar todavía hervir un poquitito más porque yo sí quiero que especie un poquito. Pero ahí va, ya está agarrando el hervor. Lo voy a dejar de mover para que ustedes miren desde aquí. Miren. A lo mejor mi cámara no se alcanza. ¿Cómo se dice? No me favorece mucho. Se me hizo agua la boca. En serio, amor, pues ya vente preparando mi chiquillo porque ya va a estar. Mira qué delicioso está esto. A ver, ¿qué dicen estos chiquillos? Dice, ahorita te mando la Sol. ¿Y qué es lo que van a jugar, mis corazones? Oh, Sazón Mexicano acaba de subir un video. En serio, Sazón Mexicano anda ocupado, nuestro compañero. David, hola David, si andas por aquí, saluditos, ¿cómo estás? David, ya se nos fue Iram también, ¿verdad? Iramcito vino a saludar y dijo, saludos y adiós, dice Iramcito, ¿verdad? Es que andan cansados, chiquillos, andan cansados de Roblox, juegan Roblox, ¿en serio, chicos? A mi hija Colette también le gusta jugar, le gusta jugar Roblox. Ahorita quién sabe, ¿verdad? Dice Puck. Ah, sí, mi esposo le gusta jugar esas cosas de PUBG y todo eso que son como de guerra, ¿no? Sí, exactamente, sí son de guerra. Ay, qué calorcito. Sí, dice por ahí. Miren, chiquillos, ya va a empezar a hervir, bien importante. En cuanto la leche vaya a empezar a hervir, entonces le vamos a agregar la taza. Una taza de avena para el litro de leche, ¿ok? Miren, ya está queriendo empezar a hervir, entonces ahora sí, miren, le voy a agregar toda esta tacita de avena. Y vamos a estarlo meneando. A mí me gusta estarlo meneando, me gusta estarlo mezclando para dejarlo que se empiece a hidratar, para que no se vaya a hacer grumos la avena. Me gusta estarlo meneando. Ay, hasta agarró ese colorcito como cafecito rico de la canela. ¡Qué rico! No voy a decir, ¿qué es lo que no vas a decir, Javier? ¿No quieres decir tu... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es tu ID, tu nombre de usuario de tu juego o de qué es? Jan, ya se nos fue Jan, ¿verdad? De haber dicho la Ingrid, sí que Ingrid nomás nos dijo de lo que estaba pasando allá y ya nomás no nos seguimos platicando ese tema, ¿verdad? De todo lo que está pasando en otros países, chicos. Miren, chiquillos, ya va a empezar a hervir esto y va a empezar a tronar. Una vez que se empieza, la avena se empieza a hidratar en unos 3 minutitos máximo. Una vez que la leche ya esté hirviendo y que esté bien calientita, que ya esté sazonada y todo el merequetengue, chicos, la avientan la avena a cabo. Esta avena que estoy utilizando es instantánea, ¿ok? Ya es de la que ya viene así como, casi como tipo polvito. Pero miren. Qué rico. Ay, Ingrid, qué rico. Me dije que no quería que se me hiciera un grumito de canela. Les dije, porque luego se hacen como... Pues es que la canela, si no la disuelves bien, en la que es en polvo, se hacen así como los grumitos, como si se junta como si fuera chocolate. Igual la avena, si no la empiezas a mover, a batir bien, se empiezan a hacer los grumitos y se hacen bolitas. Entonces es bien importante. Ahí está. Ahí está, miren. A ver, vamos a ver. Pues esto, chiquillos, parece que esta receta ya se coció. Quiero que empiece.
alcanzan a ver cómo está hirviendo, chiquillos, ¿eh? Vamos, 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 vamos tantito, vamos tantito. No quiero que se queden así, no quiero que se queden con las ganas. Miren, chiquillos, miren cómo ya está hirviendo la avena. Agarro esto que se ve aquí, esta parte de aquí es la canela, ¿eh? No vayan a pensar otra cosa, chicos. Es la canelita y ya está hirviendo. Una vez que ya está hirviendo así en este punto, miren, hay que apagarse. Es lo que les digo, hay que estarla meneando bien. Ahorita le voy a tratar de deshacerle estos grumitos, porque si no se hacen los grumitos, chicos. Por eso es bien importante estarla meneando, meneando, meneando. A mí no me gusta que se hagan mucho esas bolitas. Ahorita lo vamos a checar y miren, esto ya está empezando a agarrar calor más fuertecito. Hay que dejarlo así unos minutitos que esté hirviendo porque quiero que agarre esa reducción de agua, que se quede un poquito más pastosito, un poquito más espeso la salsita. Y esto lo vamos a lograr dejando que empiece a hervir por unos minutos para que empiece a absorber todo el liquidito, ¿ok? Y ahora sí, ¿qué les parece, mis amores? ¿Qué les parece esta receta sencillita que la Ingrid les está haciendo el día de hoy? Y ustedes se están dando cuenta que es súper facilita, miren. Este guisadito que ustedes están viendo por aquí es bien sencillito, porque hagan de cuenta que ustedes lo pueden acompañar, miren. Si lo van a hacer, bueno, tanto como para desayuno o cena, chicos, eso no hay ningún problema. Yo en lo personal, por ejemplo, le puedo echar acelgas, verdolagas, espinacas también. Incluso le puedes poner hasta unas rodajas de papa. Yo no le quise poner así como papa otras cosas porque lo quería hacer algo sencillito. Y más que nada porque ya se dieron cuenta, chicos, ya se dieron cuenta que batallo mucho para que mi esposo ahorita esté comiendo. Entonces dije, no quiero hacer tantas cosas ni hacer tanto merequetengue porque al final de cuentas no va a comer mucho. Entonces voy a hacer algo sencillo. Y el punto de todo esto es no desperdiciar, chicos. No quiero estar desperdiciando tanto, para serles sincera. Es la verdad. Entonces por eso mismo digo, ok, ni modo, hay que dejarlo mientras así. Amor, te voy sirviendo avenita. ¿Eh? Huevito. Sí. Ya casi le falta poquitín. Poquitín, poquitín. ¿Qué vas a hacer? Está haciendo mucho calor, ¿verdad? ¿Ya te lo sirvo así como está bien jugosito, como caldito? Yo ya sé, pues que yo ya sé que en cuanto él viene es porque ya tiene hambre. Yo ya lo conozco, mosco. Ay, Diosito santo. Ay, Diosito. Hace un calor intensamente intenso. Dice febrero del 26. Oye, Ingrid, dime, corazón, dime qué pasó, mi Javier. Dímelo, dímelo. Faltan 7 meses para mi cumpleaños en febrero, dice. Javier, en febrero. ¿Cuántos años vas a cumplir, Javiercito, Cuéntanos. Cuéntanos, ¿cuántos añitos vas a cumplir, corazón? A ver, me dijiste, oye, Ingrid, y ya me dejaste en ascuas, dicen por ahí. Voy a servirle ahora sí ya la comida, chiquillos, a mi esposo. Ustedes ya se dieron cuenta que comemos bien sencillito, pero bien delis, Bien delis. Miren, miren el atolito. No, pues esto ya agarró su espesor. ¡Ay, facilito! Miren. Vamos a empezar a poner esto por acá. ¿Vas a comer tortilla? Esa Ingridita, bien chiqui, le encanta estar cocinando. Lo que más le gusta estar a ella chismorreando, riendo. Ay, qué rico está esto. ¿Verdad, mi amor? Ahora sí, no, hombre, el otro día, aunque ustedes no crean, chicos, me emberrinché. Aunque no lo crean, no me emberrinché. Como que sí me dije, uy, mesa que más aplauda. Mira esta cosa. No tiene nada. Es que como que yo pensé que le había caído un pedacito así de chilito.
Ay, Ingrid, así no te puedes tomar el café. Estos son gajes del oficio, chicos. Cuando uno está trabajando en la cocina, y porque esto es un trabajo, aunque no quieran cocinar, es como si estuvieras trabajando. Hagan de cuenta, chicos, que si tú tienes tu cafecito, tu refresco a un lado, es bien de ley que esto va a pasar, que le va a caer alguna borusita, miren, así. Pero yo ya estoy acostumbrada, chicos, incluso estoy acostumbrada a comer frío y estoy acostumbrada a este tipo de cosas. Hasta mi café siempre me lo tomo al final frío. Estoy acostumbrada a eso. Dice, es un postre el que está haciendo. David, estoy haciendo un atolito, mira. Bueno, ahorita te voy a enseñar, mira. El... Ay, no, es que si lo pongo... Estoy calentando el comal, amor, ¿eh? Esta es una avena. Es un, pues, ¿cómo le pueden decir ustedes, chicos? Ay, déjame quitar este pedacito de canela. Miren, chicos. Es este atole de avena. Mira qué delicioso está. Lo puedes hacer así como dicen, como un postrecito, como un gustito, como desayuno o algo. Yo normalmente les digo la verdad, no lo usaría como nomás para un desayuno así, porque yo soy bien cagona. Yo tengo que comer, cuando debo de comer bien. Y hay gente que sí puede comer light y todo este tipo de cosas bien sencillitas, yo no. Mira, está bien calientito, mira, calientito. Mira, es atolito. Y se dan cuenta cómo quedó su colorcito cafecito por la canela. Con esa cucharadita que le pusimos de leche condensada y el cuartito de azúcar, chicos, quedó bien delicioso en, en cuestiones de su sabor. Ay, está riquísimo. Pues nomás olerlo, está bien bueno. Nomás que hay que dejarlo. Esto sí le voy a entrar bien y bonito ahorita. Aquí está. Lo voy a poner tantito por aquí y le voy a servir a mi esposo su comida. Te sirvo el plato hondo como caldo. Miren, chiquillos, miren cómo es que quedó. ¿Se pueden dar cuenta? Redujo el caldito, bueno, la salsita que le pusimos, agarró su textura así como un poquito más espesita, ya no estaba tan líquida como se miraba al principio, porque obviamente al momento de licuarla, como la licuamos estaban semicrudos los tomates y acuérdense que estaban toreaditos nomás los chiles, entonces aquí es donde los terminamos de darle esa cocción. Pero se terminaron de cocer al momento de que estaban con el huevito y todo. Y hagan de cuenta que se concentraron. ¡Ay, qué rico! Los sabores. Este aroma que tiene no se pueden imaginar, chicos. No se pueden imaginar esto tan deli. ¿Ya, amor? Ahí voy. ¿Por qué? Déjalo. Miren, chicos, quiero mostrarles el caldito. Miren su caldito, miren. Ustedes aprecien nada más para que miren el caldito cómo cae ahí en el huevito. ¡Ay! Pónganle nopalitos, acelgas, verdolagas, espinacas.
el vegetal que ustedes le quieran poner, con lo que lo quieran acompañar, incluso le pueden poner papa, calabaza, zanahoria, lo que a ustedes les gusta, chicos, no nada más así de sencillito. Yo les doy esta demostración cómo lo pueden hacer sencillo para que hagan una comidita que sea económica, lo más barato que se pueda y que no ocupen muchos ingredientes. Si ustedes, miren, comen así de sencillito esto con unas tortillitas de maíz, bien calientitas y un atolito de avena acompañándolo, tienes una cena perfecta, perfectísima, ¿ok? Y pues si les gusta el nopal, chicos, pues que mucho mejor. Ya, mi amor. Si tienen nopalitos, pónganle a la. Javier Navarro, ¿por qué haces todas esas caras? ¿No te gustó? ¿Te quedó muy chido? Hola, Sazón Mexicano, bienvenido y buenas noches. Gracias por venir con nosotros a acompañarnos. Andas bien ocupado, ¿verdad? Trabajando mucho. Pero qué gran bendición. Qué gran bendición. Miren, la Ingrid hoy les preparó algo súper sencillito, chicos. Ya saben que la Ingrid les prepara algo facilito. Y les dije yo, el huevo nosotros lo comemos a la hora que sea. Amor, ya están las tortillitas, ¿eh? Ah. No, pues esto limón, no puedo. Esto es para ti. No, no, no. ¿Te cambio la cuchara? No, no. ¿Limón? Mi esposo todo lo come con limón, chicos, todo. Oye, amor, van 2 veces que me ando cayendo. El otro día me andaba cayendo de este lado en la cámara y ahorita me ando así como tropezando. Imagínate donde azote la res. Ándale, muy bonita moa. ¿Te reirías de mí? Sí, te reirías de mí. Amor, no está nada picoso. Vamos a darle un limoncito a mi esposo. A mí me gusta un chico como dijiste con nopalito, ¿no? Amor, pero no hay nopales. No, amor, esta es la primera vez que te preparo esta salsa porque nunca te había preparado una salsa con el chile puya. El otra vez lo utilicé, pero acuérdate que lo mezclé con el pasilla y con el guajillo. Entonces, quieran o no, chicos, ya cambia su sabor. De hecho, siento que me gustó más este porque tiene el sabor menos intenso que el guajillo. El guajillo se me hace que está más fuerte. ¿Sabes qué es lo que le echan a la birra allá del Pueblo Morelos? Ajá. De este chile. Del puya. Sí. Yo ya le dije a mi sabe esposo. Similar, así me sabe de similar al caldito de la birra. Yo sé que voy a sacar, un día voy a sacar esa receta. Le voy a dar, le voy a pegar. Y yo sé que va a tener mínimo unos 7 chiles. Cascabel, va a tener guajillo, va a tener pasilla, va a tener de este puya, va a tener morita, no sé si también el chipotle. ¿Y cuál otro? Ay, es que hay un montón de chiles que de repente se me va en la cabeza. Es que venden una birria, chicos, que es bien famosísima aquí. Bueno, nosotros hemos comido, como les digo, en variedad de muchas partes aquí en Tijuana, para serles sincera. Y como les digo, hay muchísima gastronomía en todos los lugares puedes encontrar. En Tijuana se ha levantado mucho eso de la gastronomía, pero no todos los lugares tienen sazón, chicos. Esa es la realidad, la verdad de todo. No tienen sazón. Amor, ahí voy. Ahí te van las tortillas, mi vida. Espérame. Doradita, ¿quieres alguna? Para dejarte una en el comal. ¿Sí? ¿Una o dos? Una, hermano. Una doradita. Bueno. ¿Y qué les iba a decir? Nada, de la birria, vamos. Y esa birria está bien buena, pero mi esposo... Sí, el saborcito del chile. Y mi esposo me dice, híjole, dice, esta birria, ¿cómo la harán? ¿Cómo la harán? Y supuestamente esa receta es de viene de Puebla, porque viene de una pareja que eran poblanos y se vinieron a buscar un mejor futuro aquí en Tijuana, ¿verdad? Y ellos fueron donde, creo que ellos son los dueños de la receta de los tacos poblanos. Esos tacos poblanos que ustedes podrán venir aquí en Tijuana y son bien famosos, chicos, famosísimos. Y creo que me imagino que ya se han de haber expandido en distintas partes, ¿no?
pero entre ellos tienen esa receta de birria y nomás en ese solo lugar la tienen. Y la verdad está buenísima, pero es una birria y un caldito que tú lo pruebas y está hasta como espesito. Está bien delicioso, no les puedo decir. Nosotros hemos hecho, ¿verdad? Y también nos quedó rico, pero esa birria tiene algo bien especial. Y mi esposo dice que le dio como ese toquecito del sabor por el chile, por el chile. Entonces le digo, ya nos vamos acercando más o menos a los saborcitos y ya cuando haga birria ya más o menos voy a saber qué chiles son los que voy a ocupar. Porque la otra vez que hicimos no ocupamos muchos chiles, ¿verdad? No ocupamos muchos y yo estoy con la idea, amor, de que tiene que tener muchísimos chiles. Pero la neta nos quedó buenísima. La hicimos para diciembre, ¿verdad? En Navidad hicimos birria. Y la hicimos por primera vez mi esposo y yo juntos. La verdad nos quedó bien perrísima la birria, ¿verdad, amor? Riquísima, riquísima. Él me ayudó a sazonarla también. Por eso les digo, nos quedó bien perris porque entre los dos la hicimos. Él también le echó sus toquecitos aquí, sus polvos mágicos. Amor, ¿vas a querer la tortilla calientita o no? No. Ay, amor, ¿cómo de que no? Ya con esta no mames. Te pasaste, ¿eh? Ay, mira. Según yo dije, no. Voy a poner 7 piezas de huevo para que me quede para desayuno. Ay, voy a comer poquito, mira, chicos. Esto lo pueden acompañar con frijolitos. Le voy más con frijol que con arroz, la verdad. El arrocito como que no mucho. Entonces, ¿no vas a querer esta tortilla, amor? No. Nah, amor, te pasaste de lanza. Bueno, me lo voy a comer yo. Vamos a probar, chicos, para que vean que la Ingrid también come. Es que esta tortilla está muy dura para mí. Está muy dura, chicos, para mí. Espérenme poquito. Me voy a quedar más pinche chimuela rápido con esas tortillas, amor. ¿Para qué me haces que te la ponga dorada? ¿Ya te llenaste? Ven, les acabo de decir, no hombre, si la Ingrid, imagínense, chicos, imagínense cuánto tiempo con mi esposo consintiéndolo y estoy con él todo el tiempo. Yo ya sé si va a comer mucho o va a comer poquito. Yo ya lo conozco perfectamente. Yo ya sabía que no tenía caso que hiciera algo súper extravagante para hacer de comer. Dije, yo ya sé que nosotros somos bien sencillitos que, miren, hasta con esto la verdad comemos tan delicioso. Y le dije, como yo sabía que no le iba a dar arrocito, ni frijolitos de la olla, ni nada de eso, le dije, bueno, pues entonces te voy a hacer una avenita. Te comes un poquito de huevito en salsita roja y te hago una avenita para que eso te lo comas como aperitivo, como postrecito, como sea, para que te llenes y con eso quedes satisfecho. Y dicho y hecho, chicos, miren, no me equivoqué. Yo ya conozco a mi esposo. Vamos a comer esto, miren, esto se come así. Les podría decir que esto, yo siempre, ya saben que Ingrid cómo come. A mí me gusta agarrarlo así. Uy, Dios. Amor, ¿por qué me están quemando las manos últimamente? Ya sé sensible. Bien sensible, ya estoy bien chocante yo. Miren, chicos. Yo ya estoy bien chocante. Ya me estoy haciendo muy corriente. ¡Ay, está bien bueno esto! No se pasen de lanza. Ingrid, te pasaste de ñongas. Esto es una vil delicia. Ay, no, chicos. La neta, si me dicen que no está buena, no saben de lo que se pierden. Miren. Está buenísimo. Así que si ustedes dicen que no voy a comer, sí me voy a comer esto ahorita. Ya saben que a mí me gustan los tacos. Entonces le voy a hacer así. Así que no esté muy grandote. Miren. Y luego lo baño aquí en la salsita. Miren, lo chopeamos así. Esto se come así, miren. Así. Y luego de ahí.
Mm. Me encanta, me encanta. Este tipo de comida sí las puedo comer porque está muy blandito y no se me atora. Chicos, la neta, pruébenla, prepárenla. Yo sé que les va a gustar bien mucho. Para todas aquellas personitas que buscan para llevar lonche. Neta que esta es una muy buena opción. Incluso se hacen unas tortillitas de harina, unos frijolitos de la olla y el huevito este, miren, que si no está bueno. Mm. Me quisiera comer otra tortilla más, pero... Milan te pone hola. Milán, hola Milán, bienvenido. Buenas noches, qué milagrazo que andas por aquí acompañando a la Ingrid. Este es el mío. Ya se me había olvidado, este es el mío. Neta, chiquillos, está bien delicioso. Mm. Mm. Se los prometo que está de lo de más delicioso. Y yo estoy segura que si tuvieran nopales, hombre, ¿qué andan haciendo? Con nopalitos. Pero pues hay personas que no les gusta el nopal. Por esa simple y sencilla razón que tiene esa textura medio, ¿cómo se puede decir? Su liquidito babosito que sale, ¿verdad? Entonces, por eso mucha gente no les gusta, pero si los ponen a cocer súper bien, y miren. Vamos. ¿Mande? Ah, ¿Agua? yo te voy a pedir. Mmm. Ya que andabas más, pero quieres agarrar algo. Ahí voy. ¿Quieres agüita, verdad? Ujú. Atolito, chicos, de avena. Bien riquísimo. Te pregunté Ismael Muñoz si son nopales. Ismael Muñoz. Miren, corazón. Era huevito. Porque ya se acabó. Bueno, casi. No, no son nopalitos. Es un guisadito de huevito en salsa de chile rojo. Bueno, de chile colorado. Pero si tú le quieres poner nopalitos, te lo recomiendo muchísimo, ¿ok? Le puedes poner nopalitos, espinacas, acelgas, verdolagas, lo que quieras. Y le da un sabor bien delicioso a esto, ¿eh? La notificación. Aquí. ¿Me damos? Nomás que me pasara algo. ¿Eh? Ahí voy. Ya me encuentro la banda. No me la acabé. ¿Ya te la acabaste? La avena también. Ah, Perdón. me lo voy a comer con esta cucharadita. Miren, chicos. Miren, qué delicioso. La avena, una vez de que ya se la dejes reposando, recuerden que el atole tiende a espesar y espesar y espesar más, ¿ok? Si ustedes son personas que les gusta que tenga bastante lechita, entonces agréguenle, yo pienso que a esta le podrían agregar una taza más de leche. Una taza más de leche y con eso. Y aún así ya esté hecha, chicos, le pueden agregar la taza de leche y lo pones a dejar hervir y no le va a pasar nada, ¿eh? No crean que se va a hacer feo, le va a suceder algo. No, al contrario, queda rico. No Miren. se ve rico, está rico. Dile al Ismael. No me dejó ir, mi amado. ¿Dónde no te dejó ir, Javier? Tu mami es igual que la Ingrid, que no los deja salir. Ismael Muñoz se ve rico, dice cargo hambre. Ismael, gracias, Ismael, bienvenido, muchísimas gracias. Y yo aquí antojando, ¿verdad? Y ahora sí comí un poquito más de lo normal. Y les digo la verdad, me quedé con ganas. Pero que prefiero seguir platicando. Me quedé con ganas. Ahorita mejor sigo y me como esto.
con ese poquito que me comí. Nomás que si me hubiera comido 2 tortillas con ese huevito y con esto quedó bien, pero me estoy dando cuenta que con esto va a quedar satisfecho. Amor, ¿te gustó la avena? Me encantó. Mm, mm. Es que a mi esposo le gustan mucho estas cosas. Gracias a Dios, mi amor. Es el que nos da estas bendiciones de comida tan deliciosas. Gracias a Dios que me dé ganas de preparar comida. Porque a pesar, chicos, a veces que cuando uno anda, como dice bien cabizbajo, cuando anda con las pilas bien apagadas, no dan ganas de nada. Y yo me he sentido así bien desmotivada, chicos, bien desmotivada como no se imaginan, ni siquiera me entiendo yo sola qué traigo. Me he sentido a veces triste, a veces estoy alegre, de repente traigo muchas emociones, pero eso me está afectando mucho en el rendimiento de mi día a día porque ni siquiera puedo concentrarme y al no concentrarme no hago las cosas bien. Y ya si no hago las cosas bien, pues me retrasa porque hay que corregir las cosas que no me salen mal. Y es un mundo de cosas, o sea que es una cadenita, aunque no crean. Una cadenita. Esto sí voy a estar comiendo aquí con ustedes, chicos, en lo que estamos aquí un ratito. O sea, soy mexicano, Javier Navarro, que estás chico y ya es tarde, son para que salgas. Tu mamá te cuide. ¿En serio, Javier? No, mi rey, no tienes que andar en la calle. Yo a Polete no la dejaba salir por nada del mundo, por eso huyó de mí, ¿verdad? Porque la tenía demasiado esclavizada, decían por ahí. Es que yo no soy así mucho de salir a la calle y aparte a mí me da miedo, chicos. Ya les he platicado por esas cuestiones que suceden aquí. En Baja California está muy peligroso. Hay muchas cosas que están sucediendo que antes, en mis tiempos, cuando yo era vaga, bueno, les digo porque yo desde bien peque me salí de mi casa, chicos. Yo, pues prácticamente, pues crecí en la calle, se puede decir así, ¿verdad? Pero yo en esos tiempos te puedo decir que si estaba difícil, ahorita está peor. Y aquí en Baja California ni se diga. Entonces a mí me da mucho miedo que salgan. Incluso a mí me da miedo salir. Yo no salgo sola, chicos, para nada. No salgo sola. Me da miedo. Ya fuiste. Dice Lucas Carvajal. Buenas noches, Lucas. Dice saludos deseando. Saludos, dice deseando Argentina. Ahora vivo solo. Dice, ¿qué corte de carne me recomendarías para comer rico y hacer rendir el gasto? Ay, corazón, pues llegaste en el mero lugar, mira, en el lugar perfecto. Diosito te mandó con la Ingrid, ¿eh? Porque si tú quieres que te ayude a rendir tu comida, estás en el lugar perfecto. Mira, ¿qué corte? Bueno, es que estás hablando de que a ustedes allá los argentinos les encanta el asado, ¿verdad? Pero te puedo recomendar muchísimo. Si quieres algún corte de carne, mira, puedes hacer, es que no sé si allá vendan las milanesas de res o de pollo. Es que les voy a decir una cosa, chicos, aquí para hacer asado es caro, ¿verdad, amor? Pues es que miren, a mí les voy a ser sinceras, para hacer una receta económica aquí en Baja California, ¿cómo podremos decir que es una receta económica? ¿De carne, amor? Una receta económica de carne está un poquito porque el bistec, lo que es de res, sí está carito. No te vienes agarrando... ¿Con una sola persona no gasta mucho? Con 1 kilo, pone que con... Mucho con una sola persona. Pero con 1 kilo de carne se avienta, yo creo, unos 3 guisados. Sí. Puede hacer milanesas un día, puede ser bistec ranchero, puede hacer... Mira, corazón, aquí en el canal tenemos varios guisaditos de carne, donde hay con papas, hay de carne con nopales, está en salsa roja, tenemos en bistec ranchero, tenemos también, no sé si te gusta el hígado, también tenemos guisadito de un hígado encebollado. Es que en cuestiones de carne hay muchísimas cosas, pero te soy sincera, es que sería una listota tan grande que te quisiera decir, pero sí, corazón, mira, cómprate 1 kilito si es de res y lo puedes hacer ranchero, con papas, como tipo estofado.
Puedes hacer incluso hasta esta salsita, mira, esta salsita que hicimos, lo puedes utilizar para eso. Y ya te compras nopalitos y le pones bastante nopales a la carne y no, hombre, te rinde un montón. No les estoy diciendo que nosotros hacemos poquito, ya ven lo que me ha rendido a mí un montón todas las recetas que hago. Y las guardamos y las refrigeramos y comemos 2-3 veces de la misma. Aunque ustedes no crean, es verdad. Y somos 2 personas, ¿eh? 2 personas, chicos. Ay, Lucas, quisiera decirte un montón de cosas, pero la verdad se me borran el tape. Mira, vete en serio aquí en el canal. Pero vete a donde dice videos, porque hay cartera donde dice shorts, donde dice vivos y donde dice videos. Ahí vétete donde dice videos y ahí hasta mero abajo hay muchos guisados. Bien económicos. La mayoría de los guisados que le tengo, chicos, hay más de 50 recetas. No crean que tengo mucha variedad. Entre ellas en el canal tenemos como unas 200 recetas, chicos. Entre lives, entre recetas cortas que son shorts de 1 minuto o recetas de entre promedio de 8 a 10 minutos. Pero aquí en el canal te vas a encontrar una variedad. Entre unas 200 recetas sí te vas a poder encontrar. Y la mayoría son todas económicas, chicos. Todas económicas. Así es que vayan a ver. Y si encuentran algo que les interese por ahí, tienen una duda, ya saben que me dejan un mensajito, un comentario y ahí ya estamos a la orden, ¿ok? ¿Qué más quisiera yo decirles? Un montón de merequetengues. Pero saben una cosa, chicos, yo ya les dije que yo también improviso. Es que algo que tiene la Ingrid, chicos, es que improvisa las cosas. Por ejemplo, el día de hoy yo no tenía planeado cocinar. O sea, no es como que tenía planeado qué es lo que iba a hacer. Yo lo único que hice, me dice mi esposo, ¿qué vas a preparar ahora? ¿Necesitas que vayamos a comprar cosas que te hagan falta? Le dije, no voy a ir a comprar nada. Mira, tengo estos tomatitos, tengo estos chiles, tengo esto lo otro y voy a hacer una cenita de huevito. ¿Gustas? ¿Quieres comer eso? Me dice mi esposo, ¿sí? Porque ya les dije que nosotros comemos huevo a la hora que sea. Y le dije, bueno, y pues para amarrar, ya sabes, con un atolito para quedar bien llenitos, que por cierto, ya me siento bien llena, chicos. Y eso es lo que hice. Por eso les digo, improviso. No era como que yo ya tenía esta receta planeada. Yo dije, le voy a echar pimienta, agarro comino, agarro esto, agarro el otro. Y yo solita ya hago mis merjurjes y miren, esto es lo que me sale. Por eso es que muchas veces a veces se me olvida decirles las cosas, chicos, porque ni yo me acuerdo cómo. Ya después yo tengo que ir y checar y estar revisando las recetas que yo misma hice. O sea, la Ingrid está cucu, pero bueno. Eso se trata en la cocina, mis corazones. De eso se trata, de improvisar, de experimentar sabores, de, vaya, de no quedarte con las ganas. De probar, de echar a perder y si no te gusta, pues a la otra ya sabes. Qué no le vas a poner y qué le vas a poner de más o así. Me encantó esto. ¿Y saben por qué me encantó? Normalmente cuando la preparo siempre le pongo ese toquecito de vainilla, chicos, pero tiene su toque de canela y es esa sensación que te deja, que no está muy dulce y que lo sientes así, o sea, delicioso, pues está bien cremosito, te da una sensación muy satisfactoria, la verdad, y no está nada empalagoso. Es lo que a mí me gusta, que no empalaga. Como niña chiquita. Ay, Diosito santo. Ya vinieron los amores de mi vida. Vamos a dejar la venita por aquí. Ay, chicos, poquito más. Y lo más que me gusta que esta leche es de lactosada porque me inflama, chicos. La lactosa me inflama. Hagan de cuenta que no puedo estar comiendo estas cosas porque ya después me hace mucho daño. La leche más que nada. Ya, Ingrid, ya. Pero bueno, vamos a mover un poquito aquí. Ahora sí, ya vamos a ponerles atención. Siempre les digo eso a pinche Ingrid y luego sale con cada cosa. Lucas, al contrario, si andas por aquí, te agradezco a ti por estar con nosotros y por esa confianza que me brindas de
de preguntar, y es en serio lo que te digo, ¿eh? Y si tienes alguna dudita, otro día, mira, vente por acá con nosotros. Lunes y miércoles vamos a estar preparando cosas bien sabrosas y bien sencillitas. Aquí la Ingrid no les va a hacer nada caro, por lo pronto, eso digo yo. No, chicos, a mí me gusta comer bien sencillo. Quiero experimentar muchos platillos, pero para serles sincera, solamente porque quiero conocer más de la gastronomía de otros lugares. Pero no es como que mucho lo mío, así comer comidas muy extravagantes y menos comidas exóticas. No me gustan mucho. Como en muchos lugares que comen cocodrilo, que comen las arañas esas feas, que comen, ay, no sé, comen muchas cosas que la verdad a mí, en lo exótico lo respeto. Ay, como que me está jalando un pelito de aquí, como que me jale de más. Pero así les digo, mis corazones. Dice Javier Navarro, dice, hablando de ollas o sartenes o planchas, dice, estoy empezando, dice, tengo una bifera que otra es mejor. Tengo una bifera que es mejor inversión. Cacerola, plancha u otra opción. Te digo la verdad, yo no personal, yo me consiguiera una plancha. En lo mío, en mi experiencia, yo te puedo decir que es mejor una plancha. A mí me gusta más cocinar ahí los huevitos, todos los guisados. De hecho, ahí puedes hacer muchos guisados siempre y cuando sean en seco, ¿verdad? Y igual, si los vas a hacer en una olla, pues igual la plancha te sirve porque lo vas a usar como comal, como fogón. O sea que tiene mucha ventaja el usar la plancha. Y yo en lo personal, yo te recomendaría mejor eso, personalmente. A mí me gusta más. Yo siempre le he dicho a mi esposo, yo quisiera tener una plancha, así, una cocina. O sea, me encanta la estufa, chicos, pero yo ya les dije que yo sueño con una cocina. Me encanta la cocina que tengo y le doy muchas gracias a Dios y a mi esposito por esta gran bendición. Pero en lo personal me encantaría una estufa que fuera más de uso rudo, como más para tipo industrial, y con los sartenes que fueran así de acero inoxidable, porque es mucho mejor, ¿verdad? O si fueran de hierro también, pero los de hierro me gusta más como para cocinar, más como a la leña, como con el fuego más duro, más directo, pero también me gusta. Pero sí, chicos, yo les recomiendo mejor eso. No hay nada mejor como un planchononón, con una freidora, un asadorcito, y ya con eso tienes, mira. Y una disca. Una disca, bueno, si tienes la freidora no necesitas, pero si no tienes freidora, con un disco, y ahí haces todas las fritangas, flautas, quesadillas, sopes, pones a freír las costillitas, el pollo, todo lo que sea en una disca así, en un disco así grandotote, y ya. Yo fuera feliz, la verdad, a mí me gusta más eso. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Ay, chicos, estoy pero bien llena. Ya casi reviento. Mira, ay, esta cosa. Ahora sí me puse la que me amarra las lonjitas y ya no la aguanto. Otra vez ando más a gusto porque no me la pongo todo el tiempo. Pero si no, no aguanto la espalda. Es que esto se supone que es para que me detenga así, chicos. Recta, pero la Ingrid es bien fodongona, así anda todo el tiempo. Es que yo todo el tiempo estoy cansada, no sé por qué. Yo sí nací, yo nací cansada. Yo nací todo el tiempo cansadita, con sueño. Ay, Lucas, sí. Mira, si están tus posibilidades, pues te recomiendo la plancha. Nada más para serte sincera, a mí me encanta. A mí me encanta más ese tipo de cosas porque siento que tienes, mira, más espacio. Y aparte, pues no batallas. Mira, te voy a decir una cosa, si no compras buenos sartenes, si son de teflón y no los cuidas bien, ¿qué dicen? Pues si compras unos que sean buenos, mira, aún así sean de buena marca, si tú les das uso rudo, se te van a descomponer con un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente al uso rudo tienes que darle un mantenimiento especial para que el teflón no se caiga. No tienes que estar utilizando cualquier tipo de accesorios para depender, porque los accesorios estos, las cucharas y todo esto tiene mucho que ver con el tipo de material que vayas a usar con tus sartenes, chicos. Pero yo en lo personal no lo uso, pues porque obviamente pues los míos ya están igual que yo, ya están más pachichis que nada. Pero
Si estuvieran nuevos, pues obviamente, si se dan cuenta, por ejemplo, este tiene teflón, no está tan viejito este sartén, ¿verdad? Y este, si se dan cuenta que por lo regular utilizo este tipo de cucharas que son de silicón, porque no los rayan, porque no los dañan. Una vez que un teflón esté rayado, cuídate, porque allá de ahí se empieza a carcomer, a carcomer. El de vidrio es peligroso, las ollas de vidrio se despostilla o algo y es muy peligroso para nosotros consumir algo de eso. Las de aluminio dicen que es malo porque es malo tener mucho aluminio en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. Aunque nosotros no nos demos cuenta, chicos, si tú estás cocinando mucho a la larga del tiempo, yo les digo estas cosas, estas teorías que van a decir, no, qué incoherente eres. Pues no, chicos, yo no tengo dinero para comprarme ahorita trastes y adecuados para llevar un mejor control en cuestiones de salud que no me hagan daño. Obviamente cuando uno no tiene, uno cocina con lo que hay, ¿verdad? Pero obviamente si tú quieres comprar algo bien y puedes invertirlo, yo les digo esto, que es mejor las de acero inoxidable. Y como les comento, el vidrio. Pero el vidrio es bien delicado, así que si son así como yo, de bruscos, el vidrio descártenlo. Y no hay nada mejor como el acero inoxidable. Y esas ollas te van a durar años. No hay manera de que se les cayó el teflón. No hay manera de que digas, ay, que ya están todas feas o algo. Y lo más padre es que las puedes limpiar por fuera. Y las dejas brillositas y todo. Y no, esta cochinada de ollas, miren, en un tiempo ya están todas feas, todas pachichis, no. Así es que no, chicos. Así que yo te recomiendo plancha y mejor ollas de acero inoxidable. No hay nada mejor. Si tienes para invertir, ¿verdad? Es mucho mejor. No le pregunten algo a la Ingrid porque la Ingrid sale con cada cosa. Yo ya dejé mi like desde cuando. Gracias, Javiercito. Yo sé que ustedes siempre nos apoyan. Muchas gracias. Muchas gracias, mi rey. Porque nadie comenta, ay, porque yo creo que a lo mejor les ha de dar pena. Yo creo, no, chicos, es que muchas veces tiene que ver mucho lo que estamos platicando. Hay veces que a las personitas les da pena. Pero ustedes no se preocupen, no se preocupen. Ya saben que estamos aquí para servir. Cualquier cosita que tengan una duda, pregúntenme. En lo que yo les pueda ayudar va a ser mi experiencia y el conocimiento que yo tengo, ¿verdad? A lo mejor no hay cosas, ustedes van a decir, pues si tú no tienes las cosas que me recomiendas. No, chicos, porque la verdad cuestan. Y para tener cosas buenas, o sea, lo que son en ollas y un material bueno en tu cocina es caro. Las cosas de cocina son caras, chicos, la verdad, para serles sinceros, un poquito carito, pero pues vale la pena. Haces una buena inversión, puedes hacer una buena inversión, es una buena inversión a largo tiempo y les estoy hablando de años. De años, al menos que si ya por vanidad quieres estar cambiando, ay, que porque me gustan estas ollitas de otro color, bueno, pues ya eso es porque ya a uno le gusta estar cambiando y todo eso, pero en cuestiones, ahora sí como dicen, de trabajo y para comprar algo bueno y que sepas que no quieres estar gaste, pues entonces hay que invertir en unas ollitas buenas de esas que les comenté y listo. Y un día me las voy a comprar, chicos, un día me las voy a comprar y van a ver. Pero yo pienso que poco a poquito porque de jalón están bien carísimas. Incluso hay unas que salen, ay no, ni les puedo decir. Sí, por decirles, miren, este tipo de cuchillos que yo utilizo, chicos, los voy a limpiar con este para no irlo a lavar. Este tipo de cuchillos, a mí, hasta para poder cocinar, tiene mucho que ver el tipo de material que utilizan. Este tipo de cuchillos ya se los he comentado en otros videos, chicos, que es bien importante, si ustedes quieren hacer las cosas con más agilidad y todo, es bien importante el material del cuchillo, también que los cuchillos agarren filo. Yo esto los agarro bien económicos, ya les dije allí en otro live, donde los pueden conseguirse allí en alguna tienda, bueno, allá donde ustedes son, existen ese tipo de tiendas departamentales y lo pueden agarrar bien económico, como en 300 pesos van a agarrar este cuchillo. Y yo se los recomiendo mucho porque en lo que cabe es, miren, es buen cuchillo y ahí tú te puedes dar cuenta si son buenos. Mira, miren, no. Esta lámina no sirve. Y mira, estos son los buenos, chicos. Estos cuchillos te agarran muy bien el filo y son perfectos. ¿Y qué es a lo que voy?
pues que te duran un montón y ya no tengo que estar compre cuchillos. Si yo me dejo llevar por este tipo de cosas, por lo estético, por lo bonito y todo, aunque hay cosas así que son caras, ¿verdad? Pero yo no lo invertiría en algo caro. La verdad, chicos, para serles sincera, yo no invertiría en algo caro así con diseño y color. ¿Saben por qué? Porque al final de cuentas con el tiempo se va a deslavar y se le va a ir cayendo. Entonces, por más que digan, es pinturas originales, bueno, no importa, se le va a caer con el tiempo. Entonces, yo no gastaría en esas cosas. Yo prefiero así, gastar en estas cosas que no es muy caro, pero pues está bien. Ya entra en un precio más o menos un cuchillito de 300 pesos, pero ténganlo por seguro que este cuchillo me va a durar años. Añísimos, añísimos. Y a mí me gustan estos porque son los que usábamos para cuando teníamos el puesto de tacos y me hacían un parototote. No, hombre, yo no batallaba para nada con esos cuchillos. Bien facilito que trabajaba y rápido. Así es que les recomiendo muchísimo, chicos. Si ustedes me quieren dar tips a mí también, denme, chicos, no crean que la Ingrid sabe todo. Yo también debo de aprender muchas cosas y día con día estoy tratando de aprender. No crean que no, no crean que no. Dice, si yo cocino más a la antigua, dice, contrastes de barro y de hierro. Ay, sí, es lo que les digo, de barro y de hierro. Que no traen plomo, sale caro, pero es mejor. Sí, ¿ves? Es lo que les digo. Sale caro, bueno, qué ignorante estoy yo, ¿verdad? Que no les mencioné mucho el barro. Y no, ¿cuál? Sazón mexicano es lo mejor y es lo más bonito que hay y lo más delicioso cocinar en las ollas de barro, pero les digo la verdad, yo no me meto mucho en este modo de lo de barro porque no sé mucho. No sé cómo te diré, no sé cómo curarlas. Algún día no les voy a decir que no quisiera tener porque yo le digo, bueno, por ejemplo, tengo donde coso nada más lo que es mi... Es que no sé cómo se le llama ese tipo de ollas donde coces frijoles o donde haces atoles, así unas que parecen jantarito, más o menos. Entonces, nomás tengo eso, le digo a mi esposo, me gustaría hacerme de más ollitas para cuando cocine cosas en estas fechas de fiestas patrias, 20 de noviembre, que son festivos de México, hacer la presentación y hacerlos en cuestiones, perdón, en cosas de barro, trastes, platos, cosas de barro, porque me gustan. Pero es caro, lo que dice Sazón Mexicano es caro. Es carísimo el barrito, aunque no creas, pero vale la pena. Y eso es lo que me da miedo, porque Ingrid es bien brusca. Digo, imagínate, voy a estar quebrando mis ollas a cada ratito. Ya que yo tenga dinero y que yo sola me mantenga y que yo sola me compre y deshaga y yo desperdicie, entonces ahora sí. Pero ahorita me da miedo porque imagínate, pobre mi esposo lo va a dejar en la quiebra. Me voy a dejar en la quiebra con las ollas y todo eso. Pero no, sazón es lo mejor. Yo nomás tengo una olla de barro y un sartén de hierro. Y con eso soy feliz. Amor, bájale. Y con eso ya me siento bien feliz yo, Pero no, a mí no me detiene la cocina, chicos. No tengo muchos trastes. En realidad tengo poquitos. Pero no me detiene. Yo en esos hago hasta lo que no. Somos 5 en el live. Sí, somos poquito ahorita, Javi. Ahorita está bien tranquilo mi corazón. Y más ahorita que son las vacaciones. Como que la gente anda de vacaciones. Aparte, mucha gente ahorita ya anda. Mira, incluso muchos ya que van en la preparatoria y todo eso aquí ya en Tijuana, muchos ya entraron a clases. Y muchos están por entrar. De hecho, Polet va a entrar hasta el 26 de agosto. Pero hay unas prepas que ya entraron aquí, preparatorias que ya entraron a clases aquí en Tijuana. Entonces te digo, mucha gente anda como que más en ese rollo de las vacaciones, o aparte en las noticias, porque ahorita anda mucho ese rollo, lo que nos comentó Jan de lo que está pasando en Venezuela, y luego no sé qué tanto están diciendo bueno, aquí, hablando yo de aquí de México, ¿no? De la gobernadora, muchos mitotes que la verdad, para serles sincera, yo no quiero hablar más de cuestiones de política, eso, porque no sé, estoy muy ignorante y no me quiero verme muy tontita en ese tema, pero la verdad, a mí para esos temas, la verdad, se me hacen como, esos tipos de contenido y ese tipo de cosas, no les pongo mucha importancia, chicos, porque se me afigura que son puras mentiras. Todo lo que tiene que ver con el gobierno, yo siento que es mentira.
Nomás nos mienten, nomás nos dan a tole con el dedo, o sea, y nada sucede bueno. Así es que por eso yo no lo miro, porque la verdad son tantas injusticias que nomás me estreso por cosas que no puedo hacer yo nada. Sí, brother, somos safe. Así es, mi corazón es. ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Qué les pareció esta rica receta? Yo ya me la acabé, mis amores, ya me acabé me acabé el huevito. ¿Saben qué? El huevo déjenlo a un lado, chicos. Eso es lo de menos. El huevo prácticamente ya está hecho y es sencillito. Esto, chicos, esto es lo que yo quiero que ustedes lo tomen en cuenta. Este es el punto de toda esta comidita. Y miren, ustedes se pueden dar cuenta cómo bañamos el huevito, miren. Y miren, ahí ustedes se pueden dar cuenta que la salsa sí quedó en un punto perfecto, que miren, no está líquida, al contrario, quedó perfectísima, ahí se nota, porque no se baja del huevo, al contrario, lo baña y lo deja bien bañadito. Entonces, ese es el punto de esta receta, chicos, que les quiero enseñar, la salsa. La salsa, déjenla bien sazonadita, denle ese sabor bien rico y con los huevitos, miren, bien sencillito. Yo hice 7 piezas, mire, comió mi esposo, comí yo, no le puse nada más, le hubiera podido nopalito, ponido, ok, ay, manta, le hubiera puesto, perdón, la Ingrid les digo que sale con cada cosa, le hubiera puesto nopalitos o algo y se hace más volumen y ténganlo por seguro que ahorita tuviera más, pero yo no me preocupo, uy, eso no me priva, esto es poquito, come una persona y como me va a quedar caldito, me agarro unos 2 huevitos mañana. ¿Qué hago? Los puedo hacer estrellados o los puedo hacer así con su yemita ay, es que a mí no me gusta la yema cruda, así, y le puedo agarrar esa salsa y bañarlos arriba. Hago agarro una tortilla de maíz, miren, y con eso fíjense, con esa salsita cómo me haría otro desayuno distinto y con un sabor diferente. Agarro una tortilla de maíz y la voy a poner a freír en aceite hasta que se haga tostada. Que esté bien, bien caliente el aceite para poderla meter para que no se desbarate, ¿ok? Y aparte que no se queme. Una vez que ya está la tostadita lista, agarro y le pongo el huevo arriba como los tipo huevos rancheros, ¿ok? Porque no va a llevar esa salsita mexicana y todo lo demás. Pues nomás le pongo arribita el huevito estrellado y luego agarro esta salsita y lo baño. Todo. Y me lo como con unos frijolitos a un ladito y ya tengo un desayuno distinto. ¿Por qué les digo esto? Porque esta salsita yo no la voy a tirar, chicos. Esta salsita es bastante y yo la voy a aprovechar para mañana poder desayunar y comer algo con esto. Entonces, así es la cocina, chicos, hay que aprovechar los sobrantes de todo. Y vas a decir, huevo, sí, voy a comer huevo de desayuno, pero lo voy a hacer diferente. Me lo voy a hacer como un tipo huevo ranchero, voy a hacer la tostada, huevito estrellado y lo voy a bañar de salsita, unos frijolitos a un ladito, con quesito y listo. Y ya haces un desayuno facilito. ¿Y qué pasa? Pues que ya hice 2 comidas con esa salsita, fíjense. Facilito, sencillito. Así es que tomen nota para que ustedes chequen y digan, tienes toda la razón, Ingrid, vamos a hacerlo así también. Bueno, es una idea más, ¿verdad, chicos? Y con mis locuras, pero es que ya les dije, yo de hambre no me muero. No como porque no tengo hambre, pero el día que tengo hambre, con lo que haya aquí en la casa, aún así haya poquitas cosas, yo le invento y hago un mercurio, chicos. Y al final de cuentas quedo satisfecha, llena, y me voy con la pancita llena, mi barriguita llena a dormir. Dice, yo curo los trastes de barro con ajo. Así le hacía mi mamá. ¿En serio, Sazón? Ah, ya que tenga mis ollas, Sazón, me vas a ayudar para que me digas cómo las vamos a hacer. De hecho, fíjate que ahora en la tarde estaba pensando en ti, Sazón, porque estaba acordándome de las donas. Porque digo, ay, voy a hacer una receta de comida y me gustaría como que conectarme otro día, pero ¿qué hago? Dije, un postrecito. Y me acordé que me habías dicho de las donas. Y dije, ay, estaría bien, ¿verdad? Hacer como unas donitas o algo. Que no son promesas, pero quiero saber primero, antes de aventarme el tiro de hacerla, quiero primero saber qué harina
es la que es mejor. Dice mi esposo que la harina Huesco. Es que yo no las conozco, no sé si sea una marca, no sé si sea un tipo de harina, porque dice mi esposo que él conoce de una persona que vendía donas en su infancia y dicen que le quedan muy buenas si utilizaba ese tipo de harina. Pero yo no. Entonces cuando yo las hice, chicos, yo las preparé con harina, que es harina todo uso, la que usamos normalmente en la comercial, la selecta. Y les digo la verdad, bueno, no sé si allá, bueno, los que están en México o algo, me imagino que sí, ustedes sí la deben de conocer. En algún otro país a lo mejor no. No va a venir con esa marca, ¿no? Pero el punto de esto, chicos, es que no me gustó mucho el sabor. Hagan de cuenta que no sabía mala, pero como que con ese tipo de harina no me gustó. Entonces quisiera saber qué otro tipo de harina, pues sí tiene que ser de trigo, ¿verdad? Pero sabía alguna marca en especial, chicos, que me pudieran recomendar, que me digan, Ingrid, estas donas te van a quedar bien perris con esta harina. Y aparte ya les dije, me gustaría hacerlas como en horno, en horno, o también quiero experimentar esa parte que les digo que es que son en agua, en vez de aceite ponerlas en agua. Pero bueno, el punto que voy, Sazón, es que esa recetita sí te la voy a pedir para que me ayudes. Y de lo otro, cuando tengamos las ollas esas de barro, me vas a ayudar, me vas a ayudar a decir cómo las voy a curar. Y aquí lo vamos a hacer en vivo, ya que tenga mis ollitas de barro y todas esas cosas. Porque sí me gustaría, claro que me gustaría, la verdad. Es bien fácil curar las ollas y cazuelas, dice, se pone solo, tállale un ajo y ponle agua hasta que hirva y casi se evapore, o el agua, ok. Y ya está curada, en serio. Fíjate que fíjate, ¿por qué te pregunto? Porque cuando yo compré esta, la que tengo para cocer los frijoles, haz de cuenta que esa ollita la curé y nada más le puse agua con sal. Y yo dije, ay, pues yo no sé, me dijeron, póngale poquita, nada más déjenle agua con sal, que no sé qué, y así la curé. Pero yo no sé si quedó bien y no, yo tengo muchos años con ella, por cierto, pobrecita mi ollita, ya está ahí toda pachichi. Pero al punto en el que voy, chicos, es que pues me quedé con esa idea, pero mi esposo tiene un jantarito y ese le dijeron que lo curara igual, y me creerás que no. Y de hecho ahí lo tenemos guardado, porque yo no sé si sirva o no sirva, si ya se puede usar o no, porque le echas agua y se transmina el agua, se le traspasa. Lo dejas ahí, cuando menos me lo espero ya está así. No mucho, pero obviamente poco a poquito se le empieza a traspasar porque no se curó bien. Y ahí es donde entré en la contradicción. Dije, ok, si la olla de barro me dijeron que la curara con agua y sal, lo hice como me dijeron, nunca he tenido ni un problema. Pero el jantarito, ¿por qué? Dije, porque de plano no. Y lo intentamos hacer 2 veces y no, mejor decidimos guardarlo. Y te digo esto porque a mi esposo le encanta tomar agua ahí. A él le encanta poner agua en su deza de barro, en su jarrita de barro, y él le gusta estar tomando porque dice que le gusta, que sabe más como el agua de río, que es como que sabe más a natural, más rico. Y pues nunca lo pudo usar, nunca lo pudo usar el pobre como debía ser, porque le decía, no amor, esta cosa mejor guárdala, nomás el agua, tú le echas agua, ya cuando quieres el agua ya no tiene, y ya se le tiró toda. Pero quién sabe por qué, chicos. Hablemos de comida, dice, que cuál fue ese primer plato que salió excelente y sorprendió por lo rico. Ay, mi corazón, Lucas, ¿cuál fue ese plato que dices que sorprendí, que salió súper rico? Me dices a mí, ¿verdad? Ay, mi corazón, es que haz de cuenta que, mira, en cuestiones de recetas grabadas, los primeros videos que empezaron a hacer fueron como de postre, pasteles, que fueron los primeros que se empezaron a mirar más. Y la ensalada de nopal, esos guisaditos. Pero si estamos hablando de los lives, corazón, de los lives. Estamos hablando, ay, es que no sé, no sé, díganme ustedes, no sé. Es que mira, si nos dejamos llevar por cuestiones de vistas, chicos, eso es un azar. Es un azar, porque ahorita, como les digo, en esta temporada ahorita está tranquilo. ¿Por qué? Porque estamos en fechas de vacaciones.
Y se puede decir que en YouTube ahorita estamos en las vacas flacas. ¿Qué quiere decir que YouTube? Bueno, nos vamos a ir, vas a decir, hablas de comida y luego terminas hablando de cómo se trabaja, ¿no? Pero para que me entiendan un poquito y a veces no se dejen llevar como que digan, hoy tuvo pocas vistas y este video no les gustó o algo, no tiene mucho que ver eso. Como es un canal pequeño ahorita el mío, mucha gente no me conoce. La mayoría de las personas que llegan a mi live es por dependiendo el tipo de receta que estén buscando o si alguien está buscando algún término de búsqueda, alguna receta o algo referente a lo que yo esté haciendo al día, ¿verdad? Entonces supongamos que YouTube hay temporadas, son 6 meses buenos y 6 malos, chicos. Ahorita estamos en la temporada, se dicen, de vacas flacas. Ahorita está muy tranquilo por las vacaciones. Ya se va a venir lo bueno en las fechas de septiembre en adelante, porque vienen puras fechas festivas y es donde empiezan todas las recetas a andar brotando. Es donde empieza a andar haciendo. Entonces, ¿qué es a lo que voy con eso? No sabría decirte porque normalmente... Ay, pues es que no sé, chico. Tengo una receta por ahí que tuvimos muy buenas vistas y eso fue hace poquito donde hicimos una cena con 5 ingredientes que era, pues sí, era un postre, cena, puede decir que era un pan francés, que lo preparamos con platanito, con lechera y algo sencillito, ¿verdad? Y ahí la verdad, sinceramente, nos fue súper bien. Tuvimos un promedio de 16,000 personas que entraron al live en el transcurso que estuvimos aquí interactuando y cocinando y todo. Y pues para serte sincera, fue en ese que estuvo, ¡pum! Pero de ahí en adelante ha estado un poquito tranquilo. Nada, pero no tiene nada que ver eso, chicos. Tiene que ver, como les comento, mucho lo que estén buscando y pues obviamente ya no me he metido en los postres. No me he metido mucho en eso. Pero mi primer video que me despegó, que me hizo sentir súper wow, fue un pastel de plátano. Nada más que dejé de hacer contenido, chicos, durante casi un año. En el año ese que estuve subiendo videos como una vez al mes y bien a la larga, porque tuve muchos inconvenientes y eso fue el año pasado. El año pasado, todo el año casi no estuve subiendo. Subía videos, pero los subía para que mantener activo el canal, porque haz de cuenta que si tú tienes un canal que no subes videos, después de un cierto tiempo YouTube ya no te recomienda. Te deja de recomendar y todo eso. Y pues imagínense, iba empezando yo. Entonces estuve parando porque, como les digo, estuve bien ocupada en ese tiempo y no tuve mucho chance. Aparte estaba en proceso, todo esto estaba en proceso, chicos, estaba en proceso, todavía no se terminaba. Y pues me fui para abajo. Apenas iba agarrando carrito y de repente, ¡fum!, me fui para abajo y se cuenta que empecé desde cero. Y cuando empecé desde cero, con los lives. Y los lives es lo que me está ayudando ahorita y me siento súper feliz, más que nada porque siento que así tengo más conexión con las personas, con los videos grabados, ¿no? Sí, chicos, los videos grabados se me hacen padres y está bonito y todo para las personas que les gusta ir a buscar una receta porque necesitan algo. Pero yo en lo personal lo que buscaba era tener conexión con la gente porque a mí me gusta eso. Entonces yo decía, ¿ay, la receta grabada qué? Nada más van a ir a ver la receta y yo quiero estar chismeando y nadie me pela. Sí. Nadie me pelaba porque obviamente pues nomás miraban poquito la receta y no se quedaban yo dándola viendo la reseña y disgustando la receta y plática y plática. ¿Quién me quería escuchar como ahorita? O sea, muchas personas no te conocen y dicen, bye, pues nadie miraba esos pedazos del clip. Y yo decía, ay, nadie me quiere. ¿Por qué no miran? Pues no me conocen. ¿Qué quieren saber de mí? Y así, chicos, pero así es este rollo. Y dije, nada, pues mejor me voy a los live porque a mí me gusta estar chismeando y en la receta nomás estoy hablando con la pura cámara, pero no hay manera de que yo pueda interactuar con las personas, al menos que me dejen un comentario respecto a la receta. Pero eso no es muy fácil para que te dejen comentarios así, pues menos si no te conocen, es a lo que voy. Si no tienes una comunidad, se puede decir, pues no hay interacción, chicos, no hay interacción. Entonces está chistoso este rollo, pero hay que tener paciencia, mis amores. Les digo que me sentía desanimada hace unos días atrás, no por esto, por cosas que me suceden en la vida,
Y me dice mi esposo, nomás no vayas a hacer, dice, ¿cómo me dijo? Ah, porque le dije de la semana pasada. Le digo, ay, amor, le digo, me siento bien chipi chipi, le digo, y luego ahorita como está una situación, las cosas, siento que en vez de avanzar, siento como que siempre tengo como que un algo que me pone como el piecito así para que me detenga. Y le digo, y a veces como que, ay, ¿cómo se puede decir, chicos? Darte ánimo a ti mismo. Yo soy una persona que yo sola me tengo que estar dando ánimos. En este rollo de los de YouTube y todo eso, prácticamente estoy sola, chicos. Yo sola tengo que estar viendo cómo hacerle, muchas maneras. Si está bien, de eso se trata, pues a mí me gusta, yo le tengo que atorar, ¿verdad? Pero yo sola me desanimo, pues. A veces me desanimo con cosas que me suceden y para yo sola animarme me cuesta tanto como no se imaginan. Y pues le estaba comentando eso a mi esposo, que a veces me siento como que apachurrada y como que no tengo ganas de nada. Y me dice mi esposo, nomás dicen, no vayas a pasarte como muchos lo hacen, que tiran la toalla y a la mera hora se desesperan. Le digo, no, no, que tiren la toalla y que me desesperen en ese sentido, no lo voy a hacer, le digo, porque imagínate, o sea, esto es mi sueño y poco a poquito estoy cumpliendo mi sueño realidad. ¿En qué sentido? Pues de poder, se puede decir que puedo trabajar desde casa y que ya voy a poder tener mi propio trabajo y ya voy a ser independiente. Eso es lo que más anhelo en la vida ahorita. Pero le digo, no lo tiraría la toalla, le digo, pero les voy a decir una cosa. Mantenerte ante los procesos que van pasando en la vida, entre tantas situaciones, es lo difícil, le dije. Eso es lo difícil y no sé cómo hacerle, chicos, para controlar todas esas cosas que me suceden. Ay, no sé cómo explicarlo y tal vez no me entiendan porque van a decir, pues no te explicas, ¿verdad? No los quiero marear tanto, pero no sé, es un mundo de emociones por las que estoy pasando y el animarme sola, para que ustedes me entiendan, tengo un diablito aquí y tengo un angelito acá. Y el diablito me dice una cosa y el angelito me dice otra. Y hay veces que el diablito me gana y me apachurra y me hace así. Y el otro tarda un montón para volverme a acomodar y levantarme. Entonces así estoy. Así estoy como loquita, chicos. Eso es a lo que voy. Y esa es la parte que es difícil para mí, que yo sola tengo que sincronizar todos esos pensamientos y a base de esos pensamientos que traen pensamientos buenos, pensamientos malos, y esos pensamientos malos influyen en mis emociones a veces, y esas emociones del día a día me están trayendo tantos conflictos que de repente estoy bien y de repente estoy mal, de repente estoy con una actitud bien positiva y de repente me siento no negativa, pero me siento apachurrada, como desanimada, como dudo a veces de mí, dudo de las cosas que hago y yo sola digo, ánimo Ingrid, o sea, no sé, chicos, es algo raro que pasa en mí, que les platicaré, van a decir, ¿estás loca o qué? Pero es la verdad. No sé si es normal esto que me suceda, pero siento que es parte de la vida. Lo estoy tratando de descifrar y estoy tratando de comprenderme. Y estoy luchando, hoy en día estoy luchando contra mí misma, exactamente. Estoy luchando mucho, como no se pueden imaginar. Pero sé que esto no va a poder conmigo. Mira, como que anda un mosquito por aquí. Pero sé que esto no va a poder conmigo, chicos. Yo lo voy a poder controlar. Y lo voy a lograr. Dice que me recomienda la harina que se llama Selecta. Para mí es mejor. Sí, mira, es lo que te digo. Que esa es la que utilicé para todo tipo de pan. No lleva muchos ingredientes las donas. Si puedes, hazlas, amiga Ingrid. Sí, las voy a hacer, Sazón, en serio. Te lo prometo. Si andas por aquí, es que de repente veo que entran y salen, no sé quiénes son los que se quedan. Pero sí lo voy a hacer, te lo prometo. Y la receta que vaya a hacer, me voy a ir a que me la pases. Y ya cuando la haga aquí, pues ya voy a mencionar que es una recetita tuya. Porque obviamente
Hay que decir la verdad, de dónde vienen, dónde la saco. Dice, hola, saludos desde Houston, Texas. Hola, saluditos, Uriel. Gracias por estar aquí, mi corazón. Pues bueno, mis amores, miren, ya nos aventamos los 2 horas. Ya saben que la Ingrid siempre le chismea un buen rato, ¿verdad? ¿Qué tantas cosas le chismea? Pues no sé. Pero yo les quiero agradecer por haber estado un ratito aquí conmigo. Voy a hacer esa receta, pero ¿sabes qué? Voy a ir a buscarla en tu canal. La voy a apuntar y ya cuando tenga las cosas listas y todo te voy a ir, me imagino que ahí tienes el paso a paso y sí lo voy a checar porque para serte sincera, siento que no es difícil, lo único que para la verdad, la levadura, como nunca he manejado mucho esas cuestiones de pan, ya les comenté la otra vez, que batallo mucho para activar la levadura, entonces eso nada más lo voy a checar y todo, ya que la tengan, lo vamos a hacer aquí como un extra. Y digo como un extra porque obviamente para meterlo como un postrecito y para convivir y todo eso, ¿sale? ¿Vale? Pero vamos a ir, deja que vaya a comprar mi mandado. Es que dices que con la selecta. A mí sí me gusta, fíjate. Pero siento que la vez que yo las hice me dio igual el sabor. Es que yo esa harina yo la utilizo para hacer pasteles. Y hace cuenta que cuando hice la harina, cuando hice con esa harina sazón, me quedó el saborcito como al pan, pues como al pastel. Entonces yo dije, quiero que tenga un sabor distinto. No sé si a lo mejor porque utilicé casi los mismos ingredientes para darle el sabor. Te digo, no lo sé, pero voy a hacer tu receta y ahí lo voy a descubrir, ¿verdad? A lo mejor yo estoy diciendo porque como yo no lo sabía hacer y experimenté, me quedaron y no me quedaron al 100, la verdad. Pero lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Nada me cuesta hacerla de la manera correcta y ahí yo voy a definir si sí o si no. Y si no, pues vamos a ir calando otras harinas, ¿verdad? Pero nada me cuesta volverlo a intentar con la misma. Vamos a intentarlo, vas a ver. Vete para allá, mi amor. Dice amiguita Ingrid, aquí ando, solo que fue el cumple de mi papá, que con Dios esté, y traje una banda al restaurante como siempre se lo festejamos. Ay, Sazón, muchas bendiciones para tu papi. Eso, me imagino que están haciéndole, ¿cómo se dice? Como su honor ahorita, festejando su cumpleaños. Ay, pues mira, Sazoncito mexicano, ya no te voy a quitar mucho tiempo, al contrario, yo te agradezco muchísimo porque a pesar de que tú tienes tus pendientes y andas allá también trabajando y todo, siempre estás aquí apoyándonos y eso se les agradece con todo mi corazón, la verdad. Me hacen sentir súper feliz que ustedes estén aquí apoyándome a pesar de que tengan muchas cosas que hacer, porque yo sé lo difícil que es partirte en 1000 partes y luego dedicar tiempo a algo, ¿ok? Y yo sé que el tiempo que ustedes están invirtiendo para estar aquí conmigo es muy importante y bien valioso. Pues ya no les quito más de su tiempo, chicos. Ay, perdónenme, ya no les quito más de su tiempo, mis amores. Los voy a dejar para que sigan haciendo sus actividades. Igual, miren, ya dejamos esta receta, la vamos a dejar grabadita aquí en el canal. Ya les comenté, lo importante de todo es esta salsita, que la dejen bien sabrosa. No está nada picante, si tienen peques en la casa no se preocupen. Pueden comer los peques en casa y van a comer riquísimo porque no va a estar nada picoso. Al contrario, chicos, les van a decir, mamá, sírveme más. Así les van a decir, chicos, quiero más. Y les van a pedir más. Así es que hagan mucho huevito, ¿eh? Y para que les salga bastante salsita, pues le ponen, si son bastantes personas, hagan el doble de la cantidad que hice el día de hoy. Y la verdad les va a rendir muchísimo. Ya saben cómo lo pueden acompañar. Preparen la receta, chicos. Si les gustó, me comentan. Déjenme en un comentario qué les parece. Acu, no pelees. Ya llegaron mis bebés a hacer tanto despapalle. Me comentan qué les pareció, chicos, me dicen qué le quitan, qué le ponen, qué es lo que más les gustó de la salsita y pues ahí nos dejan en el comentario. Estamos en contacto, los agradezco muchísimo por haberme acompañado, todas esas personitas, Sazón Mexicano, a Uriel que llegó ahorita, que no importa, que vino y nos saludó un ratito, Irán, a Javier Navarro, Itzel que se nos fue Itzelita hoy temprano, a lo mejor se despidió y yo no alcancé a leerla, a Lucas Carvajal, a David, a
¿Quién también estuvo por aquí? A Ismael, a Milán, muchísimas gracias por habernos acompañado, a Jan Ramírez, a Irán, gracias a todos ellos que siempre están con nosotros puntualitos aquí acompañándonos en cada live. Los quiero con todo mi corazón, se les agradece muchísimo, chicos. Ayúdenme a compartir la receta si les gustó. Ya saben que de esa manera ustedes me pueden apoyar, nada más compartiendo, dejando su like, y con eso me están dando un gran apoyo y yo se los agradezco con todo mi corazón. Los quiero muchísimo, nos vemos hasta la próxima, mis corazones. Gracias a Sol Mexicano por todos tus consejos, ¿ok? Es muy valioso todos los consejitos que nos dan. Acuérdense que es muy importante aprender unos de otros, chicos, porque así sabemos más cositas, ¿ok? No piensen que todos lo sabemos en esta vida, siempre hay que aprender más y más y más. La gente exitosa siempre está en constante aprendizaje, ¿ok? Así es que aprendan de eso. Nos vemos. Javier Navarro, gracias, corazón, nos vemos hasta la próxima. Si me conecto en estos días, les dejo temprano un mensajito, ¿salen? ¿Vale? Les dejo por ahí una publicación para avisarles, así como la semana pasada, si me llego a conectar en estos días, antes del lunes, ¿sale? Pero ahí les estoy avisando. Nos vemos, bye bye. Gracias, Javier, por estar con nosotros hasta el final. Gracias, Sazón. Los quiero mucho, Un fuerte abrazo y Sazón Mexicano, que se sigan divirtiendo. Un abrazote y un beso enorme hasta donde esté tu papacito hermoso. Y pues que sigan festejando con muchísimo amor para él, ¿ok? Así es que los dejo para que ya no quitarles más tiempo. Hasta la próxima, Chale, ¿vale? Bye, bye. Ya no les quiero quitar más, mis amores. ¡Échale la banda! Échale la banda, Sazón Mexicano. Ahí se toman unas por la Ingrid, aunque la Ingrid no toma, pero ahí se toman unas por ella. ¿Sale, vale? Bye.